Arratsaldeon guztioi. Habiendo quórum suficiente, damos comienzo al pleno ordinario de hoy martes, día 10 de abril de 2018. Primer punto del orden del día será la aprobación de las actas de las sesiones celebradas los días 12 de diciembre del 2017 y 9 y 23 de enero del 2018. ¿Alguna formación política tiene alguna objeción al respecto? Pues damos por aprobadas por unanimidad las tres actas. Segundo punto del orden del día, dación de cuenta del expediente de modificación de créditos número 2 mediante transferencia de créditos del presupuesto de 2017. Les dieron la información en la comisión de Hacienda correspondiente. ¿Alguna formación quiere realizar algún tipo de intervención? Pasamos al siguiente punto del orden del día, dación de cuenta del expediente de liquidación del ejercicio 2017. Se dio cuenta y toda la información correspondiente a dicho punto en la Comisión de Hacienda. ¿Alguna formación quiere intervenir en este punto? Pues nos damos por enterados y pasaríamos al siguiente punto, que sería el punto número 4, dación de cuenta de los informes de reparos emitidos por el señor interventor, el del tercer cuatrimestre del 2016 y del año 2017. Se dio cuenta de todos los reparos emitidos en la Comisión de Hacienda correspondiente. ¿Alguna formación quiere intervenir o hacer algún tipo de aclaración? Pues pasamos al siguiente punto del orden del día. Nos damos por enterado y pasamos al punto número 5, que es dación de cuenta del expediente de modificación de créditos número 1 mediante incorporación de créditos del presupuesto 2018. Se dio cuenta de los 2.525.462,07, que son los créditos incorporados al ejercicio 2018, de años anteriores, en la Comisión de Hacienda correspondiente. ¿Alguna formación quiere intervenir en el asunto? Pues nos damos por informados y pasaríamos al punto número 6. Propuesta de aprobación del expediente de modificación de créditos mediante créditos adicionales identificado con el número 1 del 2018. En la Comisión de Hacienda correspondiente se trató dicho expediente de créditos adicionales, donde se os informaron que correspondía a 1.537.389,86 destinados al plan de asfaltado por parte del remanente de tesorería. ¿Alguna formación quiere intervenir en este punto? Pues pasaríamos a la votación y previamente doy lectura del dictamen, que dice así. La comisión, con 9 votos favorables, 7 del Partido Socialista, 2 de AJPNV, 0 votos en contra y 3,5 abstenciones, 2 de EH Bildu y 1,5 de Aldu Lasarte Oriapuede, estima procedente elevar a su proposición la aprobación del expediente de créditos adicionales número 1 del presupuesto 2018. Pasaríamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 13 votos a favor, ningún voto en contra y 4 abstenciones, queda aprobado el expediente de créditos adicionales número 1 del presupuesto 2018. ¿Alguna formación política quiere intervenir en la explicación de voto? Pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que sería la aprobación del proyecto de presupuestos generales del año 2018. Les han pasado el dictamen y todas las enmiendas, tanto la total como las parciales, que han pasado a pleno porque tienen el voto particular. Pero previamente quería tratar, antes de entrar a debatir cada una de ellas, un escrito presentado por parte de EH Bildu, Aldu Lasarte Oriapuede y PNV por parte el lunes. El escrito, entiendo que, habiéndose presentado el informe por parte del interventor de forma escrita, enviado hoy a la mañana, decaería y pasaríamos entonces a debatir todas las enmiendas. Vale, pero quería aclararlo antes de... Pues entonces pasamos uno a uno. La primera enmienda es la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu. Para su presentación tiene la palabra el portavoz, el señor Barrio. Eskerrik asko, alkate jauna. Esan duzun moduan, EH Bilduk
osoko emendakina aurkeztu du, eta, argumentatuko dut zergatia. Aurtengo aurrekontuei ezetza emateko arrazoiak eta 2017ko aurrekontuei emandakoak berberak dira. Azkenean, iazko aurrekontuen logika berberari jarraitzen diote aurtengoek. Eta egia da, eta hasieratik esango dugu, badaudela pausotxo batzuk bide honean ematen direnak aurrekontu hauetan. Lurrazpikoen eta parkalekoen arazoi aurrei egiten hasteko partidatxo batzuk planteatzen dira lehenengo aldiz. Eta gauza bera, kiroldegi berriari dagokionez. Azken urteetan, planteatu ditugun arazo batzuei heltzeko asmo omen dago. Eta, posten gara horregatik, eta lorpen moduan irakurtzen dugu, edo ulertzen ditugu, gobernutik, sartu diren, erreserbatu diren partida horiek. Baina, egia da ere bai, pausoiek, gure ustez, oso lotxatiak izan direla, eta ez direla nahikoak, horregatik osoko emendakina. Sakonean, hasieran esan dugun moduan, aurreko urtetako logikari jarraitzen diote aurrekontu hauek. Labur esan da, aurrekontuek ez diete erantzuten lasarte horiak eta lasarte horiatarrek dituzten beharrei, baizik eta udal gobernuaren interesei. Beste modu batera esan da. Aurrekontuek ez dute inongo estrategiarik jarraitzen herriarentzat. Ez dago inongo gogoetarik epe ertain edo luzean egin nahi dugun lasarte horiari buruz. Aurrekontu hauek eta iazkoak eta datorren urtekoak diseinatuta daude datorren urteko udal hauteskundetan PSOEk aldiren bozka gehienak lortzeko. Kito, ez dago beste misteriorik. Aurrekontuak interes alderdikoen menpe eta ez herritarren beharren alde daude. Horregatik, hori ez zaigu bidezkoa iruditzen. Ez bakarrik aurrekontuak, oro har, legislatura osoan udal gobernuak egin duen kudeaketa 2017ko hauteskundei begira egon da. Ez lasarte horiako etorkizunari begira. Horren adibide nabarmenena da Atxobakarreko kirolgunea. Legegintzaldia hasi eta berehala agertu zitzaigun, alkate jauna, Denis Itxasoren konpainian, 4 urte hauetarako beraien proiektu izarra aurkezten. Atxobakarreko kirolpistak. Proiektu honek suposatzen duen kostuagatik legegintzaldiko inbertsio guztiz baldintzatuta geratzen dira. Margen gutxi geratzen da beste zertarako. Zergatik proiektu hau? Nabarmen, proiektuaren kudeaketa on bat eginda, 2019ko hauteskundetarako bukatuta edo ia egon beharko litzatekelako. Gero, esan behar da, kudeaketa ezin eskazagoa izaten ari dela, eta ez da bukatuta egongo, ez da hasita ere, baina hori beste arazoa da. Ezen kudeaketa eskaza da. Nolabait, hori ere, udal gobernuaren ezaugarri horietako bat da, ez kea saltzearena. Eta berriro esango dugu, guk ez dugu esaten kirolpista horiek egin behar ez direnik. Esaten duguna da, mota honetako inbertsio batek dituen kostuengatik eta eraginengatik plan estrategiko baten barruan kokatu behar direla. Plan estrategiko kirol arloan eta datozen 15 urterako zernolako lasarte horia definituko duen plan estrategiko baten barruan. Herritarren parte hartzearekin landuta, noski, beti planteatzen dugun moduan. Eta hori ez dago, hori da arazoa. Horrelako planteamendu batek legegintzaldi bateko mugak gainditzen dituelako. Zen edut, plan estrategiko 15 urteari begira. Eta emaitzak ez dira hauteskunde garaian ikusten, ez dira ikusgarriak, ez dira salgarriak. Hori da hauteskundei begira gobernatzea eta ez herritarren beharrei begira. Horregatik, plan estrategiko baten faltan eta herritarrekin konsulta baten faltan, bien faltan, azpimarratu nahi dugu, kiroldegi berriaren aldeko apostua egiten dugu. Arrazoiak errepikatuko ditugu, iaz ere aipatu genituen. Bat, erabiltze kopuruari eta eragindako herritarren kopuruari begiratuta, kiroldegi berriak askoz etekin gehiago emango zien herritarrei. Askoz onura gehiago aterako zuten herritarrek. Datuak, 2015an, 230 pertsona erabili zituzten kirol instalazioak, horietatik, 175.000 personak kiroldegia erabili zuten. Eta 50.000 Michelingo instalazioak. Aldea, nabarmena da. Hori da, arrazoietako bat. Bigarrena, nabarmena denez,
kiroldegia zaharkituta dago. Eta, ondorioz, mantenimendu gastu handiak egin behar dira. Itoginak, kondensazioa, fatxadako konpoketak, efizientzia energetikoa, edo beste mila arazo. Hau da, kiroldegi zaharra gastu zulo bat da. Eta horrela izaten jarrituko du. Zergatik ez bukatu odolustu horrekin? Bueno, noski, lehen esan dugu ez. Kiroldegi berria egiteko bilegintzalde beharko dira agian. Eta hauteskundei begira ez da presentable, ez da erakusgarri egongo. Baina ez da hori bakarrik, esan dut, atxau bakarreko pisten kontua bakarrik. Aurrekontu elektoralisten eta partidisten beste adibideak dira asfaltadoan eta argiterian planteatzen diren inbertsio potoloak. Hauek ere, 3 urterako inbertsio plan baten barruan pentsatuta zeuden hasiera batean. Hau da, hauteskunden urtean bukatuta egoteko. Gero, hemen ere, berriro kudeaketa eskasaren ondorioz, urtebeteko ora bilakatu dira, baina tira beste momentuan komentatzeko izango da hori agian. Baina, ez oain. Eta ez dugu esaten asfaltadoa eta argiteria hobetzeko pausuak eman behar ez direnik, noski baietz. Baina ezinbestekoa da herri osoan egitea. Beste motako beharrik edo lehentasunik ez dago herrian. Gure ustez, badaude dudari gabe. Nik, gaur goizean ona etortzerakoan, egun hauetan egia esan, berriro, etxetik ona etorri, eta hola kaleko lurrazpikoak ikusi ditut. Berriro, perzintatuta. Gaur zegoen hor kamioi bat eta tapa altzatzen eta ez dakizer. Lurrazpikoiek, duela hilabete batzuk, hor egon ziren, brigadako 2 langilek, egon ziren hor konpontzen eta asteak egon ziren konpontzen. Hori, hilabete batzuk pasa eta berriro arazo berberarekin. Orduan, asfaltado egin behar da? Argitaria jarbea? Bai, baina horretan hori da lehentasuna? Lehentasun bakarra? Gure ustez ez. Baina, honetan ere, oso ikusgarria da, kalean jendeak ikusten duen lehenengo gauza, dira, hori, asfaltadoak, batxeak, argia hemen ez dagoela, eta ez dakizer, hori, helburu elektoralista bat. Baina, badago beste arrazoi sakon bat aurrekontu hori ezetza mateko, eta da finanziazioarena. Larria iruditzen zaigu, atxo bakarreko pistak finantzatzeko, planteatzen den bidea, hori ere, hau ere, iaz aipatu genuen. Hipodromo etorbidean, udaleri dagozkien etxe bizitzatik, batzuk, beratzi, permutan ematea. Azkenean, hori edozen eskuineko partidu ultraliberal bezala, patrimonio publikoaren privatizazioa bultzatzen du, udal gobernuak, diru iturren moduan. Hori da datoa. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. Eta udal gobernuak hori egiten du. Udalaren zorpetzen maila oso bajoa da une honetan. Une honetan kreditu bakarra dago bizirik. Eta laster batean amortizatuko da, 2 urte barru. Badakigu indarrean dauden legeek asko murrizten dutela kredituak eskatzeko aukera, mugapia daudela, baina aztertu alda bideren bat, hori, mota horretako edo kreditu bidez edo finanziazioa lortzeko? Ez du ematen. Are gehiago, honetan, kudeaketa, txarra horren ondorioz, kriston remanentea dago edo dauka udalak. Osea, iaia 9 milioi, ez dira 9 milioi, baina orduan, zergatik ez planteatu, aurrezki plan bat martxan jartzea, epe luzeko inbertsioak edo proiektuak bideratzeko? Hori ez da planteatzen. Planteatzen dena eta, lehen esan dakoa, patrimonio publiko privatizatzea. Eskuineko alderdi baten proiektuan, logiko eta ulergarria. Sozialista izena duen alderdi baten kasuan ez da logiko eta ez da razonablea. Aipatutako arrazoi hauek nahikoak eta potoloak dira aurkeztutako aurrekontu proiektuari esateko. Baina ez dira bakarrak. Gehiago badaude, eta aipatuko ditugu batzuk labur bada ere. Neurri handi batean lotuta daude orain arte aipatu dugun ikuspegi elektoralistarekin. Hau da, gobernuaren probetxoarekin eta ez herritarren interes eta beharrekin. Eta oro har, lehen aipatu dugun galderekin lotuta. Zer nolako, zer motako herria nahi dugun? Hori da, gure ustez, udal gobernuak ez du bere buruari planteatzen ez diona. Aurrekontu hauetan, herria egitea zentzu materialean ulertzen da. Hau da, obrak, azpiegiturak eta bar. Eta hori ondo dago,
hori behar da, ezinbestekoa da, dudik gabe. Baina askotan esan dugu, eta, errepikatuko dugu, herri bat kaleak eta etxeak baino askoz gehiago da. Herria azkenean personak dira. Kale eta etxe horietan bizi diren personak dira. Haien bizimoduak, haien harremanak, haien gogoetak eta nahiak, haien kohesioa. Hau da, herria egiterakoan alde inmateriala bestea, materiala, bezain importanteagoa da gure ustez. Eta horretan ezer gutxi berririk aurrekontuetan. Zero patatero, alegia. Eta, aipatu ditzagun, arlo batzuk edo ejemplo batzuk. Bat, berdintasunaren adibidez. Martxoak 8, pasa berri da, eta diskursoan behintzat, ados omen gaude denok, egun horretan plazaratutako erreibindikazio eta eskakizunekin denok kezkatuta omen gaudela, hori genero evidentzialen mota ezberdinarekin, lan arloan dauden soldata arrakalak, emakumezko eta gizonezkoen artean, prekarizazio mailak eta bar. Ondo, baina diskurso autokonplazientetik haratago zer? Errekursoak nun daude? Badakigu ze mugat dauden, baina arlo honetan ere, benetan eraginkorrak izan nahi baldin badugu, eta pausoak ematen hasi nahi baldin badugu, ezinbestekoa ikusten dugu hor personak lanean hastea. Horregatik, adibidez, berdintasun teknikari baten lanpostua sortzea, alegea. Hau da, gai hori, egun horretan plazaratu ziren, eta eskakizun moduan agertu ziren, eta denok txanlotu genitun gaiak lantzeko eta aurrera ateratzeko. Ez zuzen, bide horretatik, edo logika horretan, aztertuko da, gero, segurazki, suposatzen dut hau ez dela aterako, osoko emendakin hau ez dela aterako, eskakizun edo emendakin horietako bat. Beste elemento arlo edo nolabait inmaterialari dagokiona, da parte hartzea. Demokrazia herria erabakitzea dela ulertzen badugu, herritarren parte hartzea ezinbesteko elementua da. Eta honetan ere, zero patatero. Egiten dena oso eskasa da. Txapoza hutsa ez denean, askotan. Azken adibidea, aurrekontu gauetan, inbertsioak aukeratzeko, aurrekontu partzadien prozesua izan da. Izan da, hori, olentzeroari gutuna bezala idaztea. Modu horretan diseinatu da. Hau da, geizki diseinatu da. Herritarrekin bildu gabe, dauden aukera eta mugei informatzeko, edota, beste elementu bat, norbanakoen eta kolektiboen eskakizunak kudeatzeko mekanismoak aurreikusi gabe. Adibidez, bi elementu aipatzarren bakarrik. Eta gero, ez bakarrik diseinuan, desastre izan da implementazioan. Udalak berak, ez ditu berak jarritako baldintzak eta hori bete. Eta horren ondorioz, 40 lagunen eskaerak kanpo geratu dira arbitrarioki. Herritar horiek, udalak jarri zituen baldintzak, bete zituen. Udalak ez, eta karo, orduan, arazo batekin topo egin zuen udalak, eta, orduan, trampatxoa, ondo, bizki implementatuta. Eta gero, gardentasun falta nabarmena izan da. Prozesua egin da, baina herritarrekin komunikazioa oso eskasa, ez dugu esaten, udaletxeko webgunean edo agertu da, hori parte hartzeko eredu bat baldin bada, akabo, behintzat ez da gure eredua. Ondorioz, aukeratu diren proiektuen artean, denetarik ikusten dugu. Adibidez, dago proiektu bat, hain zuzen ja aurretik eta inbertsio plurianual horien barruan sartuta zegoena. Noski, karo, herritarrek ez zuketan informazio hori, horregatik eskatu dute bereik uste zutena. Baina, ez ekiten hori aurretik ja bat zegoela. Orduan, jakin ez gero, segurazko beste gauza bat eskatuko zuten. Baina, klaro, informazio falta. Hori da adibide bat. Beste adibide bat, hor planteatzen den inbertsioen artean, badago bat, berez, inbertsioa ez dena, da, zerbitzu bat, herritarrek, logikoki gainera, denoi gertatu zaigu edo gertatzen zaigu, askotan ez ditugu oso ondo berizten, gozo bat eta bestea, baina, klaro, horren ondorioz, gero, ateratzen da, hori. Hau da, desastre. Eta ez herritarren kulpagatik, herritarrak jarritako baldintzetan jokatu dira zintzoki.
Honetan ere, ezinbestekoa teknikari baten kontratazioa, eta honetan ere, emendakin, hor dagoen emendakin horietako baten barruan, eskaera hori egiten dugu. Azkenean, da lehentasunak. Eta, beste hirugarren elementu bat, eta ja honekin bukatuko dut, aniztasunarena. Gaiak ez du bozkarik ematen, badakigu, eta ulertzen dugu. Baina lasarte horia bizi, orekatu eta kohesionatua nahi baldin badugu, ezinbestez landu beharreko gaia da hau. Sakondu beharrean, aurreko legegintzaldian hasitako bidean emandako pausu gutxik, nahi baduzue, baina emandako pausu horiek ia ezerezean geratu dira. Zandakoa, ulertzen dugu. Lana implikazioa handia eskatzen du lanketa horrek, aniztasunarenak, eta gainera ez du bozkarik ematen. Jarrai genezakeen, baina nik uste dut emandakoen artean arrazoi nahikoak daudela hori aurkeztutako aurrekonten proiektuari ezetza emateko. Muchas gracias, señor Barrio. Bueno, pues como comprenderán, por parte del Gobierno municipal y por parte del Partido Socialista, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad. Me alegra que piense que por parte del Gobierno municipal estamos dando buenos pasos de cara a trabajar para los ciudadanos en materia de aparcamiento o de los soterramientos o con la elaboración del proyecto del polideportivo. Es incoherente lo que usted está diciendo, que dice por un lado y dice por otro, porque dice que damos buenos pasos con el tema del aparcamiento y el soterramiento, pero luego habla de que es muy poco democrático o tiene muy poco reflejo la participación ciudadana en estos presupuestos, porque lo que hay incorporado para el tema del aparcamiento y lo que hay incorporado para los contenedores soterrados en los presupuestos es la elaboración de procesos participativos en concreto. No es para la supresión de los contenedores, no es para la generación de mayor número de plazas de aparcamiento, sino para hacer procesos participativos para que los ciudadanos aporten esas iniciativas, esas ideas que tienen. Dice que estos presupuestos no satisfacen los intereses de los ciudadanos, sino los intereses del Partido Socialista. No sé si somos hermanas de la caridad aquí presentadas, somos voluntarios de una ONG, yo aquí creo que representamos a partidos políticos, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Y todos y cada uno de ellos nos hemos presentado con unos programas electorales que cumplir. Y hay gente que nos ha votado para que ese programa electoral con los cuales nos hemos presentado los llevemos a cabo. Y ese es el compromiso. El compromiso del Partido Socialista y de este Gobierno es de intentar cumplir el 100% de las propuestas que traemos en nuestro programa electoral. Pero no son propuestas que se nos han ocurrido a nosotros porque creemos que son las mejores, sino porque nosotros también somos de este pueblo, también somos ciudadanos. También hablamos con entidades y hablamos con ciudadanos y ciudadanas que nos dicen las aportaciones o las cosas que creemos que tienen que mejorar. Y cosas, por ejemplo, que se ve su reflejo en todas las propuestas que se hicieron en el proceso participativo, muchos de ellos estaban en programas electorales no solo del Partido Socialista, en muchos de los programas electorales que los diferentes partidos que nos hemos presentado teníamos, incluso el suyo. Por lo tanto, no es no hay ningún interés ni del Partido Nacionalista Vasco, ni del Partido Popular, ni de Aldu Lasarte Oyapueda, ni H. Bildu, ni el Partido Socialista. Aquí estamos todos buscando el interés de los ciudadanos y ciudadanas de Lasarte Oria. Y cada uno para llevar sus propuestas y sus proyectos. ¿Por qué usted presenta estas enmiendas a los presupuestos? Porque cree que sus propuestas, sus ideas de su partido son mejores o son más correctas, o cumplen satisfactoriamente esa necesidad de los ciudadanos. Es que estamos en política, estamos en un ayuntamiento, señor Barrio. Usted no es un voluntario de una ONG. Estamos en un ayuntamiento y venimos a hacer aquí política y a traer las propuestas que consideramos cada partido que es más correcta para los ciudadanos y ciudadanas de Lasarte Oria. ¿Qué quiere decir? ¿Sus propuestas qué satisfacen? ¿El interés ciudadano y las nuestras no? ¿Usted sí que mira por el interés de los ciudadanos y Aldu Lasarte Oria con sus mociones no? ¿Usted tiene la verdad verdadera de este pueblo y que usted es el único que habla con las entidades y con los ciudadanos de este pueblo para saber que lo suyo es lo bueno y lo que presentan el resto de las formaciones políticas es lo malo?
No, señor Barrio, aquí hay una mayoría, es una democracia y usted tiene que respetar que aquí ha habido un partido mayoritariamente votado por los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo, que es el Partido Socialista, no le gustará, pero ha sido una realidad, que está trabajando por este pueblo, intentando llegar a consensos, aprobando enmiendas de AJPNV, aprobando propuestas del Partido Popular y aprobando propuestas de HV, incluso de las suyas. Porque hay propuestas que ustedes han planteado a los presupuestos que han sido aprobadas en la Comisión de Hacienda. Si consideramos que es bueno, se lo vuelvo a decir, si consideramos que es bueno, el Partido Socialista no se va a oponer porque la haya presentado EH Bildu. Si creemos que es bueno para el pueblo, lo defenderemos, independientemente de quién venga firmada la propuesta. Por lo tanto, no puedo aceptar que aquí venga a decir que lo que buscamos es un interés electoralista. ¿O acaso usted, cuando buzonea folletos, qué es lo que busca? La revista que usted acaba de buzonear, ¿qué es lo que está buscando? ¿Un interés electoralista o no? Es que venga a argumentar eso para decir que el trabajo que nosotros estamos haciendo aquí es puro y llanamente buscar un interés electoralista, y el suyo no es el mismo. ¿No es trabajar por los pueblos y continuar teniendo representación en el Ayuntamiento de la Sarteoria? En relación al proyecto estrella que dice que es el campo de Achobacar y las pistas de atletismo, usted ha mentido. Ha mentido porque dice que en el inicio de legislatura yo me presenté con el diputado de Deportes, Denis Itxaso, para defender el campo de fútbol. Mire la hemeroteca. Lo que hizo el señor Denis Itxaso es visitar el polideportivo municipal para ver el mal estado en el que se encontraba y para decir que intentaríamos llegar a un consenso entre el Ayuntamiento y la Diputación para obtener subvención para su renovación. Busque la hemeroteca. Eso fue. En ningún momento el señor Denis Itxaso se posicionó a favor del campo de fútbol, porque en ese momento el Partido Socialista tampoco estaba defendiéndolo. Por lo tanto, no ha dicho la verdad. Siempre hemos defendido que primero será el realizar el campo de fútbol, las pistas de atletismo, para poder sacar las pistas de atletismo del complejo polideportivo Michelin, para que ningún usuario del polideportivo se vea afectado por estas inversiones en deportes. Usted dice que primero es necesario hacer el polideportivo porque tiene más usuarios. ¿Y qué le importa, qué interés tiene o qué importancia tiene para usted el Club de Atletismo de la Sarteoria? Las personas que hacen atletismo en la Sarteoria, ¿qué respuesta le iban a dar? ¿Que se fueran a otros pueblos? ¿A qué pueblos? Si dentro de la comarca no hay ninguna pista de atletismo oficial como la que se plantea hacer en Achobacar. Que se vayan a San Sebastián. ¿Esa es la solución? ¿Que se vayan a San Sebastián? ¿Es lo que está pidiendo? Lo que defiende el Gobierno municipal es que primero el campo de fútbol, con las pistas de atletismo, y posteriormente, cuando esté hecho, pasarán los usuarios de esas pistas a Achobacar y se podrá hacer el polideportivo. Habla del plan de asfaltado e iluminación que para estar terminado antes de las elecciones. Señor Barrio, ese no es el motivo. No es para que esté antes de las elecciones, es para que al nuevo equipo de gobierno que entre tras las elecciones del 2019 no vayan con una carga que tengan que asumir que no hayan decidido ellos. Yo asumo que yo estaré como alcalde hasta 2019, pero a partir del 2019 pueden darse otras mayorías diferentes como pasó en las anteriores legislaturas en las cuales usted fue alcalde. Usted tanto que ha echado en culpa a este ayuntamiento que cuando entró se tuvo que hacer responsable de el nuevo ayuntamiento, el tener que comprar equipamiento del nuevo ayuntamiento, el que tuvo que asumir el comprar el nuevo equipamiento de la residencia de ancianos. Eso se lo he escuchado usted en muchas ocasiones. Que usted asumió y heredó una carga muy importante de inversiones que habíamos dejado los socialistas. Por ese motivo, los planes trianuales finalizan en 2019, para que el nuevo equipo de gobierno que pudiera llegar a entrar esté libre y no tenga esa carga de trabajo. Por lo tanto, vuelvo a decirle, falta de coherencia, que por un lado critica que el Gobierno socialista le dejó una herencia de tener que realizar ciertas inversiones y ahora dice que cuando encima hacemos todo lo contrario, también mal. Aclárese, señor Barrio. En el tema de los soterrados,
En el tema de soterrados, lo que hay presupuestado dentro de este proceso participativo, dentro de esos presupuestos, es realizar un proceso participativo para que los ciudadanos decidan. Ustedes hablan mucho de escuchar, cómo en su folleto me ha sorprendido, me hacía gracia lo que decía. Gestiona para el pueblo, pero sin el pueblo. Pues es lo mismo que usted está pretendiendo hacer. Porque si hay un proceso participativo donde se va a escuchar a los ciudadanos a ver qué opina de los soterrados, esperemos, vamos a esperar a ver qué es lo que dicen. ¿Por qué quieren ustedes ya que se quiten si a lo mejor los ciudadanos dicen que se queden y que se haga una inversión superior en mantenimiento? ¿Por qué no esperamos a escuchar a los ciudadanos a ver qué es lo que deciden? Entonces, ¿qué democracia? Habla usted tanto de democracia, de participación ciudadana, si luego a usted le da igual. Usted ha presentado enmiendas, una enmienda a la totalidad, argumentando que no hay participación ciudadana, pero luego presenta enmiendas parciales, obviando los procesos participativos y tomando decisiones sin haber terminado los procesos participativos. Lo más lógico y entendible es se haga el proceso participativo y una vez que se termine el proceso participativo se tomen las decisiones correspondientes. No que usted lo que obvia es el resultado. Usted habla mucho de proceso participativo, pero le da igual lo que digan los ciudadanos. Y eso no puede ser así. Puedo aceptarle que no comparta el hecho de que para la financiación del nuevo campo de fútbol de Chobacar, parte de la financiación se haga con dinero y parte se haga con viviendas. Eso puedo asumirlo y aceptarlo. No lo comparto, pero es un criterio político que ustedes deciden y me parece lógico. Pero lo que no puedo entender es que ustedes digan que es que hay un endeudamiento bajo, que hay un remanente de tesorería grande, que nos endeudemos, que no hace falta vender viviendas, sino que vayamos a endeudamiento. Y se lo dije en la comisión. ¿Me puede decir el endeudamiento que tuvo Bildu la pasada legislatura, en los 4 años de su gestión? Porque usted no pidió ni un crédito. Usted ha sido alcalde durante 4 años y no pidió ni un crédito. Ni un crédito. Y cuando este Partido Socialista presentaba mociones o enmiendas también a los presupuestos, la argumentación que ustedes daban, y se puede ir a las actas, es estamos de acuerdo con el tema, pero no hay dinero. Planteábamos, por ejemplo, las ventanas de Pablo Garaycochea del hogar del jubilado. Estamos de acuerdo con el tema, pero no hay dinero para... Hay prioridades y no hay dinero. ¿Por qué entonces no plantea usted el endeudamiento? Si está a favor del que nosotros nos endeudemos, ¿por qué usted no lo hizo en su momento cuando gobernaba? Se podía haber endeudado. Si tan estaba de acuerdo con las propuestas que presentaban los socialistas, hubiese endeudado. Hay que ser coherente cuando se está en gobierno y cuando se está en oposición. Pensar lo mismo en un lado que en otro. No puede ser que usted gobierne y para usted tenga lo ancho y lo estrecho para los demás. Coherencia, señor Barrio. Y en cuanto al remanente de tesorería, es cierto que hay un remanente alto de tesorería en este ayuntamiento, pero usted sabe perfectamente para cuál se está reservando. Usted sabe que hay un litigio judicial que en primera instancia ha ganado este ayuntamiento sobre unos terrenos en Cascarro, en Zatarain, en el cual la otra parte contraria está reclamando una indemnización, un justiprecio por las parcelas de 5 millones de euros. Si este dinero del que hay en el remanente nos lo gastamos en hacer inversiones, en más inversiones, ¿cómo pagamos? ¿Cómo quiere? ¿De dónde vamos a pagar esos 5 millones de euros? Usted sabe perfectamente, y se lo dijimos en la comisión, que la decisión de este gobierno municipal es esperar a que el tribunal en segunda instancia resuelva. En primera instancia nos ha dado la razón y nos ha dicho que tenemos que pagar 500.000 euros, pero en segunda instancia puede ser que la razón le dé a la otra parte. ¿Y cómo lo financiamos? Pues lo responsable y un gobierno responsable es dejar ese remanente ahí pendiente. Si en el caso de que perdamos el juicio y tengamos que pagar, lo pagamos sin ningún problema y no tenemos que endeudarnos y este ayuntamiento no tiene que ir a poner una mala situación económica. Y en el caso que el juez nos diga que volvemos a tener la razón y que son 500.000 euros, pues tenemos todo ese remanente para poder invertir. Pero lo que estamos diciendo es que se espera la resolución judicial. Y usted lo sabe porque se lo dijimos en la comisión. En relación a la parte, habla usted que hacemos mucho lo que es calles, el asfaltado, iluminación.
y que dejamos la parte inmaterial abandonada. A mí me gustaría decir qué es lo que no hacemos o qué hemos dejado de hacer cuando ha estado usted en el Gobierno, porque no hemos quitado nada. Ni hemos quitado subvenciones a las entidades, ni hemos quitado actividades, todo lo contrario. Sumamos cada vez más actividades y entidades que quieren hacer cosas para este pueblo. Las puertas del Gobierno municipal están abiertas para poderlas financiar y poderles ayudar. Habla de igualdad. A mí me gustaría saber quién era el técnico de igualdad en el Gobierno de Bildu, porque la Concejalía de Servicios Sociales, además, era gestionada por Bildu. Me gustaría saber quién era el técnico de igualdad de los 4 años que ustedes han gobernado y el concejal era el señor Lizarraga. Es que no había técnico de igualdad y ustedes han gobernado 4 años. ¿Y ahí qué? ¿Ahí no se trabajaba por la igualdad en este pueblo? O sea, ustedes sin técnico sí trabajaban, pero nosotros sin técnico entonces ya no trabajamos. Vuelvo a decir, y los pliegos de licitación que ustedes sacaron del Centro Cívico de la Mujer exigieron que los trabajadores tenían que tener un máster en igualdad, porque lo que se requería son los técnicos de igualdad. Ahí están los técnicos de igualdad. En el Centro Cívico de la Mujer, ahí están las técnicas de igualdad. No hace falta que este ayuntamiento saque la plaza de un técnico de igualdad. Es que ya existen subcontratadas y lo hicieron ustedes. Por lo tanto, no sé qué están reclamando, si lo hicieron ustedes. Ustedes sacaron una licitación y reclamaron que los trabajadores del Centro Cívico de la Mujer tenían que tener un máster en igualdad. Y lo tienen. Esas son las técnicas de igualdad del Ayuntamiento de la Sarteoria. En proceso participativo, vuelvo a decir que lo ven escaso y que los que se han hecho son chapuceros. A mí me gustaría saber cuántos procesos participativos se hicieron en la pasada legislatura, señor Barrio. Plan de accesibilidad hecho en esta legislatura con proceso participativo. El proyecto Basán de Bailara, hecho con proceso participativo. Los presupuestos municipales, con 2 años. Usted estuvo 4 años y no hizo ninguno. Aquí se han hecho 2 seguidos. Contenedores soterrados se va a hacer ahora, parking, el tema de cartelería, la cubrición de parques infantiles, proceso participativo. Señor Barrio, los hechos, hay que demostrar las cosas con los hechos. Y nosotros defendemos la participación ciudadana con los hechos y con cada uno de los procesos participativos que hemos puesto en marcha, cosa que usted, siendo alcalde, no fue capaz de hacerlo. En relación al proceso participativo de presupuestos, hay que decir, 300 personas participaron en el proceso participativo en la segunda fase. Procesos participativos que ha hecho el Ayuntamiento de San Sebastián, siendo la capital de nuestra provincia, con menor participación incluso de la que hemos tenido nosotros. En muchas ocasiones hemos debatido todos que la sociedad tiene poca... todavía no ha llegado a tener una cultura de participación y que poco a poco tenemos que ir inculcando esa cultura de participación. Y cada vez, aunque haya pocos que participen, por ejemplo, ustedes saben que en el proceso de cubrición de parques infantiles, en las reuniones, en unas fueron 5 personas y en otras fueron 8. Pero a pesar de eso, este Gobierno no dice que haya que dejar de hacerlo. Hay que seguir, porque esa cultura hay que generarla. Entonces, para nosotros, que 300 personas hayan participado es un éxito. Habla que las propuestas que llevan a votación no son inversiones. Pues usted está defendiendo unas propuestas de ciertas personas que se quedaron fuera de plazo, como por ejemplo la ludoteca de Zabaleta, que eso también es un servicio. Por eso le vuelvo a decir, no podemos votar a favor por esta y por todas las razones que ha argumentado de la enmienda a la totalidad que usted ha presentado. Creo que he desmontado cada uno de los puntos que usted argumenta y simplemente es muy fácil hacer oposición cuando nunca se ha estado en gobierno, pero cuando se ha estado en gobierno como ha estado usted, no puede hablar con tanta ligereza y con tanto atrevimiento, porque hay una hemeroteca y hay 4 años de su gestión. Y que es muy fácil llamarle la atención y poniéndole con ejemplo lo que ustedes han hecho durante esos 4 años. Por eso vuelvo a decir, votaremos en contra de la enmienda a la totalidad que ustedes han presentado.
Me dice el secretario y tiene toda la razón. ¿Hay alguna otra formación que quiere debatir sobre la enmienda a la totalidad? Pues tiene usted la palabra. Bai, bueno, gauza asko daude, ez? Lehenengoa, ez, bueno, pozten da, esan dugulako, hori pausu batzuk eman dituzuela, baina gero, karo, osoko emendakin aurkezten dugu, ez? Honek ustut, hasieran, saiatu naiz, agian ez naiz oso argia, eta bale. Baina saiatu naiz esaten, pausu horiek oso txikiak direla, gure ustez. Lotxatiak nik uste dut erabili dudan hitza izan dela, ez? Bueno, bale, hori da. Azkenean da oso gauza gutxi planteatzea. Eta, pizkat lotuz, gero bukaeran esan duzunarekin parte hartze eta ez dakiz, eta zenbat prozesu eta ze motako prozesu parte hartzaileak egin dira. Esan dut, ere, ez, emendakinaren azalpenean. Olentzeroari gutuna idaztea. Hau da, bueno, osea, jendearekin ez dira egin bilerak, eta harrituko nintzateke, oain, soterratuen kasuan, edo aparkalekoen kasuan, planteatzen baldin bada, bueno, bale, auzo, bilerak egitea, guk egin genuen moduan, hori bai, hor bai, auzotara jun, jenderekin bildu, lana da, egun pila dira, ordu pila dira, baina, bueno, horrelan planteatzen baldin bada, bai, soterratuen kasuan, hor badago, txosten tekniko bat, arloko teknikariak egina, arloko teknikariak, ingurumenekoak eta obretakoak, oso, fin, demoledor dela, ez? Erabateko argumentazioak ematen ditu. Bueno, horiek konpartituko dira herritarrekin? Konpartituko dira herritarrekin, bueno, hor dagoen trafikoari eta parkalekuei buruzko azterketa hori? Bale, horrela egiten baldin bada, gure beldurra da, prozesu parte hartzaile, komien artean, horiek, izatea, adibidez, hori, aurrekontu parte hartzaileara bezala. Bueno, venga, tarjetatxo bat sartu, eta nahi duzuna eskatu. Bale, bueno, informaziorik ez baldin badago, jendearekin gauzak ez badira lantzen, jendearen gana ez bazara juten, noski, gero, emaitzak oso eskasak dira. Klaro, eta arrazoia duzu, parte hartze kultura falta dagoela. Klaro, hori da arazoa, hori da abia puntua, klaro, abia puntu horretatik abiatzen gara. Horregatik esaten dagoen zuzen, beharrezkoa dela, horretan inbertitzea. Horretan, baliabideak jartzea, baliabide humanoak ere, bai. Eta badakigu behar hori udaletxe honetako departamentu guztietan dagoela. Osea, leku guztietan behar da jende gehiago, gauzak egiteko. Baina, nahi baldin badegu, eta hala nahi badegu, ez badugu nahi, garbi dago, amaitzen da debatea. Baina nahi baldin badegu, udalak erronka berriei aurre egitea, bide horretatik joan barko dugu. Hau da, baliabide personal horiek eta ekonomiko horiek sortu. Eta guk gure legislaturan hala egin genuen, izan genuen neurrian. Eta hori, parte hartzearen kasuan, jarri genuen persona bat, jarri, eta saiatu ginen, eta esan duzun moduan. Bueno, klaro, kontratazioak egiteko baldintzak lege aldetik esan dut, askoz txarragoak ziren. Askoz, okerragoak ziren. Horregatik, kasu honetan, kasu horretan, bueno, gizarte zerbitzuetako departamentutik egin zen hori kanpo kontratazio, hori nolabait nun berdintasun teknikariek edo lan horiek egingo zituen lanak. Kontratazioak egiteko arazo pila genitulako. Oin egoera ez da kristona, badakit, baina hobea bai, eta hori da eskatzen duguna. Bueno, egoera hobetosiago honetan, osardia gehiago. Udalak ematen duen zerbitzuak eta herritarrek eskatzen dituzten zerbitzuak eta herritarrek dituzten beharrei erantzun ahal izateko. Ze beharrak aldatzen dira. Eta duela 20 urteko beharrak eta gaurkoak ez dira berdinak. Eta landu nahi baldin badegu, gizartean, hori, emakumeren inguruko, hori, eskubideak eta, hori landu behar da.
Eta parte den inguruan, kultura parte hartzailea eskasa baldin bada, hori landu egin behar da. Eta zinegotze batek bere borondate onena izan dezake, baina ez da nahikoa. Ez da nahikoa. Behar da, horretan, dakien jendea aritzea. Eta behar da, gero, hori, gauzak ondo egitea. Eta baliabideak ematea. Esan dezu, ez duzula guk egindakotik ez dela zerkendu eta ez dakizer. Aniztasunaren gaia aipatu dut, eta ez da kasualidadea. Osea, lehen egiten zirenak eta oin egiten direnak, ez dira berberak. Oin, iaia ez da zer egiten. Anitzen zarea, nun dago? Ez dago. Ez dago. Orduan, osea, ez esan gauza bat, gauzak bestelakoak direnean. Hasierako azalpenean, emendakien azalpenean, oinarrizko ideia izan da, azkenean, planteatzen den aurrekontuen proiektua elektoralista dela. Eta, klaro, Kate jaunak debatea desbideratu du. Guk ez dugu esaten zuen programan, Podemosen programan, PNVen programan, PPen programan, agertzen diren proposamenak, inbertsioak, bakoitzak bereak ditunak, ez dugu esaten horiek beharrezkoak ez direnik. Noski. Karo, lehentasunak ez ditugu konpartituko. Baina hori da gauza bat, eta bestea da, planteatzen genuna, eta bestea da, hori, inbertsioak, edo kasu honetan aurrekontuak planteatzerakoan, egitea, hori, eguteageri begira. Egitea, karo, hauteskundeak datoz, asfaltadoa egina baldin badago, perfecto, ez, jendea gustura egongo da. Argiteria, berrituta baldin badago, jendea gustura egongo da. Eta ez da, hemen asmatzen dugun ezer, legeak berak debekatzen du inaugurazioak epe jakin batzutan egitea. Baina zuzen, hori egiten delako eta hori gertatzen delako. Klaro, eta nabarmena da, hori, aurrekontuak planteatzerakoan, inbertsio batzuk eta proiektu batzuk planteatu dira helburu horrekin. Eta ez usteko urrengo gobernuari karga bat eta ez dakizer. Ez da horrela. Osea, gure garaian, aurreko legislaturan, asfaltadoa hor garatu zen. Eta gero, zuek, egin duzue, kostatu zuzue ere bai, baina, egin duzue, eta arro egon zarete. Ez duzu esan, hori aurretik landuta zegoela aurreko gobernutik eta bar. Posten gara guk utzitako zerbait, zuentzat, onuragarria izatea. Ez genuen egiten horregatik, egiten genuen, uste genuelako herritarrentzat onuragarria zela. Guri ez zitzagun hori gertatu. Ze gu sartu garenean, inoiz ez gara arrotu, udalberria bukatzeagatik. Edo mobiliario jarri behar izateagatik. Hori bai benetan karga handia izan zela. Eta hor bai ordaindu beharreko diru kopuru potoloak, azkenean, gure ustez, eta zango dugu, ez dago inongo arazorik esateko, oso funtzionala den erekin bat egiteko. Oso elegante, hori bai. A la mayor elegantzia de, ez dakit, egin zuenaren onurako, baina, goratu behar dugu, eta bai, badakit, baina adierazgarria da. Osea, erekin eder horretan, ordaindu behar genuen, hori karga, hartu behar genuen horretan, zegoen, alkatearentzako, bulego bat, ostras, jende asko, metro gutxiagotan bizitzen da, ez? Orduan, urrengo gobernuari asfaltadoa edo argiteria bidean usten badiozu, ez da kejatuko. Kejatuko da, alako haundikeri bat usten badiozu, karga moduan.
Bueno, atxobakarrekoa, karo, kiroldegia, zergatik lehen atxobakar eta ez kiroldegia eta bar, bueno, garbi dago, obra bat egiten denean, obra potolo bat egiten denean, transizio bat egon behar du. Nahita nahi ez. Eta transizio horretan arazoak egongo direla. Nahita nahi ez. Gu sartu ginenean, topatu genuen Michelingo futbol zelaia. Futbol zelaiaren, hori zelaia bera, guztiz gastatuta zegoen, artifidela zen, eta futbol zelaia baino gehiago zen lija moduko bat, ez? Aldatu behar zen. Arazoa, karo, obrak egiten diren bitartean, non jokatuko dute hemengo taldeek? Te buscar la vida, claro. Eta akordiak lotzen dituzu, inguruko herriekin, eta bar, eta jendearen borondate onarekin kudeatzen duzu egoera. Kirol pistak edo, atletismokoak adibidez, hor gauza bera, transizio bat egongo dela, bai. Esan duzu, eske gezurretan ari naiz, eta ez dakiz zer esan duzu gezurra dela eta ez dakiz zer. Eta, zuk esan duzu, inguruko herrietan, atletismo pistarik ez dagoela. Bueno, ni ez da esango nik erabilitu dalako, baina nik dakidala, unetan badaude. Esan nahi dut, bueno, noski arazoak egongo direla kiroldegi berri bat egiten denean, noski. Noski, irtenbidea bilatu beharko direla, ez bakarrik atletismo egiten duten entzat, beste kirol motako askorentzat ere, bai? Bale? Eta, ziklismo edo, bizikletan ari diren hor atxabokarren inguru horretan. Karo, hor egiten baldin bada, arazoa zer gertatzen da? Noski, irtenbide bat bilatu barko zaio horri. Claro, hori da, gobernu baten funtzioa, hori da egin behar duna. Eta hori da plantatzen duguna. Eta zaten dugunean, kiroldegia, gure ikuspegitik, eta beti esan da, aurretik herritarrekin konsultarik ez baldin badago, konsulta baldin badago, egin behar, bete behar diren baldintzat, eta benetako informazioa jendeari pasata, eta bar, hori egiten baldin bada, eta lanketa horretatik ateratzen baldin bada, atxobakarren egin behar dela kirolpistak, venga, egin behar dira, onartuko dugu. Baina, esaten duguna, horren falta, gu lehentasun gehiago ikusten dugu kiroldegian. Zergatik, esan dugu, jende kopuru askoz handiagoa eraginda egongo delako, edo dagoeneko kiroldegiarekin. Jende mordoa dabil hor, zenbakiak eman ditugu. Hori da, orduan, noski, aukera bat egiten duzunean, batzuek, pozik edo, pozikago egongo dira, eta beste batzuk ezain beste. Baina horregatik jartzen dugu hori. Eta gero, aipatu dugu beste arrazoi bat, eta da, kiroldegia, hori da kotxe zahar baten moduan, ez? Kotxe zaharra da gastu iturria, alde guztietatik. Eta kiroldegiarekin gauza bera gertatzen da. Fatxada, hor dago, zenbat partxe, zenbat betatxo egin dira. Zenbat egin barko dira. Diru hori, nora? Zulora. Horregatik, hori da, gure arrazoia, parte hartze prozesu baten faltan, lehentasuna horretan jartzeko. Epatu duzun beste gai bat da zorpetze maila, eta bar. Bale. Gu sartu ginenean, hor, nik uste dut bi zor mota bereztu behar dira. Bat, alde batetik, udalak, kreditu bidez, norabait, bere gain hartu duna, eta gero, bestetik, udalak, arrazoi ezberdinegatik, aurre egin behar dien zorrak edo ordainketak. Nik uste dut, gauza horiek bereztu behar direla. Eta gu sartu ginenean, mi aldiz errepikatu dugu gaur, baina, ematen du agian berri errepikatu beharko dela. Gure keja ez da izan udalak zituen kreditu kopura edo kreditu maila handia zelako. Zer zen handia. Eta bain, are txikiagoa, noski. Gure keja zen,
ekonomiaren momentu txarrenean, aurre izan behar izan genion, kriston ordenketei. Aldun dira, udaletxe berria, mobiliarioa, eta bar. Hori da gure keja. Eta gure remanentea ez zen 8 milioitakoa. Pena, txikiagoa zen. Horregatik, planteamentuak egiterakoan asko zailagoa zen. Eta, inkluso okerrago, edo beste elementu bat, momentu hartan, zegoen ikuspegia, ekonomiak izango zuen garapenari buruz, oso ezkorra zen. Hoi nire ustez ez da asko sobea, hori onartuko dizut. Naiz eta hor esan, ekonomia biento popa doala, ez da egia. Baina momentu, guk hartu genuen, hartu genuenean, zuloaren puntu bajoenean gaude. Eta, klaro, hori da. Eta gero, legeak markatzen zituen, hori mugak, bain, zaten dizut, eta onartuko dizut, mugak ez dira askoz hobeak, baina, gureak bezain txarrak ez. Muchas gracias, señor Barrio. Pregunta usted, ¿qué tipos de procesos participativos se están haciendo? No se ha hecho reuniones con los vecinos. ¿Eso no es cierto? Plan de accesibilidad, reuniones con los vecinos en la Casa de Cultura. Basaun Divellara, reunión con la Asociación de Vecinos y con todos los vecinos que quisieron participar en cada una de las reuniones en situ, en el propio barrio. No dice usted la verdad. La cubrición de parques infantiles, también realizado abierto a todos los ciudadanos que quieran participar. No está usted diciendo la verdad. Dice que tenemos que ir barrio a barrio. Ya lo estamos haciendo. Hemos empezado este año. En el Reglamento de Participación Ciudadana, Aldula Sartoria Puede incluyó una enmienda transada con el Partido Socialista para crear la Oficina Ciudadana Móvil. Y es lo que estamos haciendo. Este domingo estamos en Zabaleta, por si quiere usted ir. Ahí estamos, ahí estaremos. Y ahí estamos escuchando las quejas y las sugerencias que realizan todos los ciudadanos, y así constan los informes que hace la empresa que es adjudicataria del servicio. Habla de los soterrados, que el informe de los técnicos es demoledor. ¿Y si tras el proceso participativo los ciudadanos piden que se quede? ¿Que no se eliminen? ¿Que se queden como están y que se haga una apuesta por parte del Gobierno municipal en un mayor mantenimiento y reparación de cada uno de ellos? Entonces, ¿lo van a respetar o no lo van a respetar? ¿O van a seguir diciendo el criterio del partido de EH Bildu es la supresión y van a seguir defendiéndolo? Porque eso sí sería electoralista, como usted estaba diciendo, y no respetar la voluntad ciudadana. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Ustedes piden participación, pero luego las enmiendas parciales que luego debatiremos, lo que quieren es directamente que se suprima el soterrado. Directamente que se haga un estalpe, una cubierta en el Parque de la Libertad, cuando hay un proceso participativo. Que se hagan 100.000 euros para aparcamiento, sin saber el qué, porque no hay proyecto ninguno. Ustedes meten 100.000 euros ahí, sin decir ni qué proyecto hay, ni para qué es hacer. No, para aparcamiento, para mejora del aparcamiento. ¿Pero qué? 100.000 euros. Les recuerdo que la obra de Wisting, que amplía 30 plazas de aparcamientos, ha costado 300.000. ¿Qué vamos a hacer con 100.000? ¿Pintar las rayas? Porque es que no lo entiendo, señor Barrio. 100.000 euros. O sea, esto de presentar enmiendas por presentar y por quedar que nos posicionamos en contra, porque EH Bildu tiene que estar en contra del Gobierno socialista y de los presupuestos, pues no tiene sentido, señor Barrio. Y no tiene sentido que en esta misma argumentación ha dicho una cosa y la contraria. Ha dicho, con el tema de las inversiones, que las inversiones son electoralistas, porque quieren acabar antes de las elecciones. Mira, señor Barrio, si el Partido Socialista hubiera querido que los planes anuales, tanto de iluminación como de asfaltado, fueran electoralistas, en ese plan trianual, lo que hubiéramos hecho, porque hemos distribuido cada año las calles en cada uno, hubiéramos cogido las mesas electorales donde mejor resultado electoral hubiera tenido el Partido Socialista y las hubiéramos puesto el primer año. Para cuando llegaran las elecciones el trabajo estuviera hecho, como usted dice. Pero no hemos hecho eso, porque para que no queremos que se nos acuse de nada, hemos hecho un reparto. Aquello que se presupuesta en el 2017 para asfaltar, la iluminación se cambiará en el 2019.
Aquello que se cambia la iluminación en el 2017 se asfalta en el 2019. Se actuará en todos los barrios sin ninguna excepción. No hay ninguna prioridad de unos respecto a otros. Se actúa en todos los barrios sin ninguna intención electoralista. Aquel barrio que se asfalte un año pasará a la iluminación el último y viceversa con la iluminación y el asfaltado. Por lo tanto, no hay ninguna intención electoralista. Habla usted, y lo ha vuelto a hacer, no nos quejamos de que nos dejara el ayuntamiento endeudado, nos quejamos de las cargas. Pero acaba de decir que al nuevo alcalde no le va a preocupar que le dejáramos el asfaltado. Pero si usted se está quejando ahora mismo de que le dejamos todas las inversiones y que le dejamos que pagar el ayuntamiento. O sea, está diciendo lo mismo y lo contrario. En relación al campo de Achobacar, las pistas de atletismo, vuelvo a decir, no hay ninguna pista homologada de 400 en toda la comarca. La única que habría sería la de la Sarteoria. Vuelvo a decir lo mismo. Usted dice, habrá que buscar salidas. Lo que hay que hacer es no generar los problemas. Y por eso el planteamiento de no generar ningún problema es, primera fase, hacer Achobacar con las pistas de atletismo y el campo de fútbol, y segunda fase, el nuevo polideportivo. Nik uste dute argumentuak nahiko garbi daudela alde guztietatik. Ez dakit gehiegi errepikatzea merezi duen. Azkenean, asfaltadoa, argiteria, hasieran, azkenean, auzo batzutan hau, besteetan bestea, eta berdin zaitu ordena. Azkenean, hauteskundeen bezperan, hori da asmoa, ez da gertatuko gainera, ze kudeaketa maila ikusita ez da gertatuko, baina, asmoa da, datorren urteko biri maiatzan, en fin, asfaltadoa, eta bestea egin egotea. Argi eta oso garbi, bale? Eta horrek, ez duzan nahi, herritarrek ez dutela hori nahi. Bai, nahi dute, baina beste gauza batzuk ere bai. Eta beste kontua da, gobernuak gauza bat edo bestea aukeratzen duenean, zer bururekin egiten duen, edo zer asmoarekin. Logika horren arabera, arituko gara, oain herri honetan, aritu den urtetan, hasieratik aritu den moduan. Hau da, txampinoien moduan, momentuan zer da, salgarriera, hori egiten dugu, bale? Berriro, gure diskursoaren abiapuntura bueltatzen naiz. Herri honetan falta da plan estrategiko bat. Hori da falta dena. Herritarrekin landuta, eragile guztiekin eztabaidatuta, eta zer herri nahi dugun erabakitzea. Hori da. Eta hori ez da legislatura batean egiten den zerbait. Horrek eskatzen du ikuspegi, epe luzerako ikuspegia. Eta bi ikuspegi horiek dira, hemen kontrajarriak daudenak. Bi horiek dira. Epe motzekoa, etekin hurbilekoa, edo epe luzekoa. Hori da hemen eztabaidan dagoena. Prozesu parte hartzaileak egin dituzuela eta bar. Bai, egin dituzu batzuk. Nik zalantzan jartzen dudana da egin dituzuen. Horietan, prozedura edo lantzeko modua egoki izan den. Zalantzan jartzen dut. Zergatik? Azkenean, eta berriro esaten dut, segurunik, bai alkatearen eta bai zinegotzileen borondate onenarekin. Bale? Baina nik nire borondate onenarekin gauza pila ez ditut ondo egiten. Horretan, ez naizalako trebea, ez naizalako jantzia. Eta hori da eskatzen duguna. Gauza horiek egiteko horretan jakintza gehiago duen jendearen esku egotea. Eta gure garaian, ez genitun, nahi genitun guztiak egin, baina egin genitun batzuk eta oso politak. Eta lehenengo aldiz, lehen zan dut, auzo junginen. Eta ez behin, ronda bat, beste ronda bat, arazoak edo beharrak edo eskakizunak detektatzeko. Eta egia da ez genula prozesu partartzaile, aurrekontuak modu partartzailean planteatu. Hori ez genuen egin. Baina bai, auzo lanketa horretan detektatzen genitun arazoak. Eta gero, aurrekontuak planteatzerakoan, kontutan hartzen genitun. Ez genula
perfecto egin, bai, badakigu. Bueno, karo, en fin, lehenengoak izan ginen, eta hanka sartu genuen, bale? Eta gero, arazo pila topatu genitun bidean, bale? Baina, egin genuen. Eta egin genuen kasu batzuk, eta gainera, burua datorkidan bat, ez da bakarrik, bueno, inbertsioak erabakitzen eta bar, baizik eta hori, lotuta lehen esan dugunarekin, hau da, zer mota nahi dugun. Eta ni oso arronago, Michelin biko inguruan egin genuen parte hartze prozesua. Kasu horretan zen inbertsio bat egin edo ez, edo kasu horretan zen, hori, zer motako herria nahi dugun. Segun zer erabaki hartzen duzun? A ber, ez dakit, agian oporretan egongo zinen, baina ez zen folleto bat. Osea, zabaldu zen, gobernuak zeukan informazio guztia, zabaldu zen. Zeukan guztia, sinetxe du ez, hori beste arazoa da, baina dena zabaldu genuen. Kulturetxean, a ber, egin zen kulturetxean lehenengo bilera bat, geneukan informazioa zabaltzeko. Egin genuen inkesta bat. Inkesta horren datuak bildu genitun, eta egin genuen beste bilera bat, kulturetxean, hortik ateratako konklusioak, edo, emaitzat, konpartitzeko. Bueno, bale, hori egin genuen. Ez bazinen enteratu, bueno, bale, legebiltzarrean nengo zinen, eta bale, perfecto, ulertzen dut. Osea, bale, men jainkorik ez dago, ni ez naiz, eta zu ere ez. Eta gauza guztietaz ez enteratzen. Baina, egin genuen. Eta herritar desiente, mordo esango nuke, espero genuena, baina oskoz gehiago, parte hartu zuen. Gaia, pilpilean zegoelako. Esan dugu, legislatu honetan ere bai, une honetan, herrian daukagu, bi planteamendu, bi proiektu, alde horretatik antzekoak, nolabait, herrian izango dituzten eraginen aldetik antzekoak. Teresategi eta Michelin. Bueno, batek daki zeo zer. Leroy Merliniko hori buruz, prozesu parte hartzaile bat egin omen da. Klandestino izango da. Ez dakit noren taratu den. Hori da. Orduan, gauzak egiteko moduak eta modua ze. Klaro, hori, boletinean agertzea, edo, ez dakit, hori ez da, garbi dago, hori ez da jendearen gana iristeko modua. Hori ez da parte hartzea. Hori, trafiko isunak lege aldetik nolabait babesteko, baliogarri izango da boletinean agertzea. Baina hori ez da parte hartzea. Hori da parte hartze itxura egitea. Eta zoritxarrez, hori da, udal gobernu honek egiten duena. Bale? Eta lehen esan dizut, karo, horretarako baliabiderik horren alde aposturik ez bada egiten, ez da emaitzari lortuko, noski. Eta modu horretan, kultura parte hartzaia piztea edo bultzatzea, batez, klaro, logiko, aurrekontu parte hartzaileak. Prozedura bat jartzen da, herritar batzuk planteatzen dituzte hainbat eskaera, eskakizun, eta kanpoa geratzen dira por el morro. Noski, esaiezu berriro parte hartzeko. Zango izute, zertarako? Hori da arazoa. Vale, una vez terminado el debate, pasamos a la votación. Votos a favor de la enmienda a la totalidad presentada por EH Bildu. Votos en contra. Pues por 4 votos a favor y 13 votos en contra queda rechazada la enmienda a la totalidad. Pasamos a debatir las enmiendas parciales que tienen voto particular de cada uno de ustedes que han pasado de la comisión correspondiente. Pasaríamos a la primera, que es de AJPNV. Tiene para su presentación el portavoz de dicha formación, señor Antxordoki. Bueno, atxaldeon, nik motxia ninguet. Bueno, nik motxian. Bueno, sartu dugu diru murrizketa bat dela hiritarren bulego mugikorrari buruzkoa. Ados gaude hiritarren bulego mugikorrarekin, baina ez gaude ados
€21.000 500 gastatzea hortan. Iruditzen zaigu, udalak badauzkala baliabideak askoz ez merkeago egiteko. Eta beste gabe horregatik. Zate bat delako intxableak eta olakoak, iruditzen zaigu feri bat. Eta izan behar du, dela la oficina móvil del ciudadano. Ez feri bat. Hoi Santaluzun. Como comprenderá, señor Antxordoki, votaremos en contra de dicha moción. Primero porque es un mandato, vuelvo a decir, como le dije en la comisión y como lo he dicho anteriormente. La Oficina Ciudadana Móvil fue un mandato que viene por una propuesta presentada por Aldula Sartoria Puede en el Reglamento de Participación Ciudadana y, por lo tanto, nosotros hacemos el cumplimiento de lo que hacemos. Decía que es mucho más económico el poderlo hacer por el ayuntamiento, que el ayuntamiento tenía carpas, sillas, mesas. Vuelvo a decir, el domingo, ¿quién es el que lleva las carpas, las sillas, las mesas a cada uno de los barrios? Habría que pagar horas extras del personal municipal para que tuvieran que estar llevando todo el material, recogiendo todo el material. Parte de los materiales que se presentan en esta contratación no están a disposición del ayuntamiento. El ayuntamiento no tiene ni una televisión para poderla llevar, para exponer, porque hacen, y si usted ha dicho que va a ir este fin de semana lo verá, vídeos en euskera y castellano con todos los folletos, planos que se hacen por parte del ayuntamiento. Luego, con todas las hojas se hacen las hojas de quejas y sugerencias que se tienen en el sitio, que son rellenadas por los ciudadanos o nosotros después de haberles escuchado. La empresa hace un informe con todas esas propuestas y da un informe de lo que ha sucedido en toda la jornada de la oficina móvil, estableciendo las personas que han participado, con su identificación y con cada una de las propuestas. Todo eso, señor Antxordoki, hay que pagarlo. Y también hay hinchables, porque entendemos que un domingo la gente los ciudadanos y ciudadanas de este pueblo que salen con sus hijos y lo que no pueden estar es dejar a los hijos solos para poder venir a hablar con el ayuntamiento de la Sarteoria. Por eso se pueden, con monitores, estar ocupándose en los talleres o los hinchables que se dejan, y mientras que los adultos, los ciudadanos y las ciudadanas adultas, están con los responsables del ayuntamiento. Esa contratación es igual, vamos a decir, que se hizo una contratación con Ausos la pasada legislatura y nosotros tampoco dijimos nada, porque si nos tenemos que acercar a, como aquí acabamos de decir, a los ciudadanos, hay que hacerlo y que sea factible y que funcione. Por lo tanto, nosotros votaremos en contra de la enmienda. Argi eta garbi utzi nahi dutena da, gu alde gaude, Oficina Ciudadanarekin guztiz alde gaude, pentsatzen gaina denok alde gaudela, baina ez gaudena alde, da pixkot leku zateatzia eta festa o feria montatzia horrekin, beste gabe. Eta iruditzen zaigu jarraitzen dugu pentsatzen udal baliabidekin egin daitekela. Vale, pasemos a la votación. Votos a favor de la enmienda. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Con 2 votos a favor, 10 votos en contra y 5 abstenciones, queda rechazada. Si alguna formación política quiere hacer la explicación de voto, que me lo vaya indicando para poder parar. Si no, vamos siguiendo a la siguiente enmienda, ¿vale? Pasamos a la siguiente enmienda, que es la número 5 de H. Bildu. Tiene la palabra el portavoz de dicha formación. Eskerrik asko. Bueno, emendakin honetan, planteatzen duguna da, hor, errepetean, sartzen dira, hori, dedikazio bereziagatik osagarri espezifiko batzuk bi lanpostuen kasuan. Orain arte, halako osagarririk zeukaten lanpostuetan. Udaltzainen ofizial buruaren kasuan eta ofizial ordearen kasuan. Bale, hau da arazo, gure ustez, klaro, endemiko udaletxe honetan.
Osagarriak jartzen dira, pues por la gracia de Dios. Historikoki, eta noiz behin ikuste dut errepaso egin dugu edo kasu batzutan behintzat, lanpostu batzutan osagarriak jarri dira, gero kendu, gero berriro jarri, gero maila batean, gero bestean, gero ez dakiz zer. Kasu honetan, bueno, orain arte, ez zegoen jartzen da. Betikoa, ez dugu esaten, osagarri horiek existitu behar ez direnik. Ez dugu hori esaten. Esaten duguna da, jartzen baldin badira, irizpide objektibo batzuei erantzuten jarri behar direla. Objektibazio prozesu baten ondorioz jarri behar direla. Ez dakit, momentuko, ez dakit, gogoaren arabera. Eta hori da arazoa. Ze, karo, olako lanpostutan, olako osagarri bat jartzen baldin badezu, gero ja, derecho adquirido, eta ez du atzera biderik. Eta horrek ez du esankarik eta ez bururik. Osea, fren hori jarri beharko nioke, udal honek jarri beharko lioke, egoera horri. Dirudienez, bueno, vale, ez du nahi, baina, bueno, guk planteamendu hori edo proposamen hori egiten dugu. Vale, muchas gracias, señor Barrio. Nosotros votaremos en contra no solo de esta, sino también argumentamos el voto en contra de la siguiente enmienda. Primero, porque sabemos cuál es la situación de la Policía Municipal de la Sarteoria y creemos que la estructura hay que mejorarla porque está muy carente. Y luego, cuando plantean la supresión de plaza de sargento, pues no lo compartimos tampoco porque lo que hay que hacer es cumplir la ley. La ley indica que tenemos que tener ya este año un oficial y un suboficial. Por lo tanto, ninguna de las dos propuestas que ustedes plantean para la Policía Municipal pueden tener el apoyo del Gobierno socialista. Pasamos a la votación de la enmienda número 5 de H. Bildu. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 4 votos a favor, 8 votos en contra y 5 abstenciones queda rechazada. La sexta enmienda de H. Bildu. Bai, bueno, hasieran izandako debatean nik uste dut ja logika ulertzen dela. Esan dut momentu batean, udal honek langile gehiago behar ditula, eta behar ditula departamentu guztietan. Eta bat baino gehiago segurazko ere bai. Behintzat, herritarrei behar den moduan erantzuteko. Bale. Gertatzen dena da, guk ere behar berriak ikusten ditugula. Garaiak aldatzen direla, ikuspegiak aldatzen direla, eta behar berriak ikusten ditugu. Eta, udala, moldatu inbarko litzateke, eskakizun berri hoiei aurre egiteko. Privatizatu gabe, klaro, ze beti dago bide hori, baina privatizatu gabe. Orduan, da, lehentasun kontua. Aurrekontuen proposamenean, plaza batzuk sortzea planteatzen dira, eta egoik ikusten dugu, beharrezkoak ikusten ditugu horiek, baina lehentasuna jartzen dugu, eta jartzen dugu, lehentasun, lehen planteatu ditudan lehentasun berri batzuetan. Egia esan, aniztasuna lantzeko ere egokiagoa ikusiko genuke, hor, lanketa horretan baten bat egotea. Mugak badaudela badakigu, eta dauden aukeren artean, eta, azkenean, lanpostu berriak finanziatu behar dira, eta nunbaitetik kendu behar duzu, orduan pizkat, enkaje bolioz eginda, hori plantatzen duguna. Parte hartze teknikari bat kontratatzeko, eta berdintasun teknikari bat kontratatzeko, hori plazak sortzea. Vale, señor Barrio, no podemos, como ya le he dicho, aprobarlo esta enmienda, porque como se le explicó en la Comisión de Hacienda, la ley obliga que el Ayuntamiento tiene que tener este año sin falta un oficial y un suboficial en la Policía Municipal. Por lo tanto, no se puede aprobar una enmienda en la cual lo que pide es que desaparezca la plaza de sargento de la Policía Municipal. Por lo tanto, esta enmienda no podemos apoyarla porque apoyarla es incumplir la ley. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor?
¿Votos en contra? Pues con 4 votos a favor y 13 votos en contra queda rechazada. La siguiente enmienda es una enmienda conjunta presentada por ALDU, EH Bildu y AJPNV, en la que se propone la no ampliación del 50% de la dedicación al puesto de arquitecto asesor y la no amortización del puesto de responsable de servicio de arquitectura técnica. ¿Alguno de los proponentes quiere intervenir o pasamos a la votación? Pasamos a la votación. Pues votos a favor de la enmienda. Votos en contra. Abstenciones. Pues con 4 votos a favor, 7 votos en contra y 6 abstenciones queda rechazada la enmienda. La siguiente enmienda sería la enmienda de EH Bildu, la número 10. Alkate jauna, bertan behar uzten dugu. Queda retirada la enmienda. Pasamos a la siguiente enmienda, también de EH Bildu, la número 13. Bai, bueno, hasierako eztabaidan ere gaia atera da, eta, bai, hau eta bai hurrengoan, zuletuta lotuta daude egia esan. Kasu honetan, planteatzen dena da, Atxobakarreko futbol zelai berria egiteko dagoen partida ezabatzea, kentzea. Orduan, planteatzen duguna da, partida hori kentzea, ez zuzen, gure ustez, eta prozesu partatzaile baten faltan, kiroldegira dedikatu alizateko, edo, gure ustez, lehentasun gehiago dauzkaten beste inbertsiotara dedikatzeko. Vale, señor Barrio, gracias por su intervención. Lo que le hemos repetido en la defensa en contra de la enmienda a la totalidad, defendemos que primero se haga el nuevo campo de fútbol y luego, posteriormente, el polideportivo. Por lo tanto, votaremos en contra de esta enmienda. Pasamos a votación. ¿Votos a favor de la enmienda de EH Bildu? ¿Votos en contra? Pues con 4 votos a favor y 13 votos en contra queda rechazada. 14, la enmienda número 14 también de EH Bildu. Aurrekoan esandako logika jarraituz, planteatzen duguna da, kirol lege berria egiteko partida gehitzea, inbertsio horri aurre egiten hasteko, badakigu kopuru txikia dela, baina hori da asmoa. Pues, señor Barrio, votaremos en contra. Y vuelvo a decir, me parece una irresponsabilidad enmiendas de este tipo. Primero, porque no hay ningún proyecto hecho del polideportivo. Por lo tanto, ¿qué obra vamos a hacer si el proyecto no está redactado? El proceso, ustedes ya saben, y usted ha estado gobernando este ayuntamiento 4 años. Primero redacción de proyecto y luego ejecución. El proyecto del polideportivo no existe, por lo tanto no podemos ejecutar algo que no existe. Y luego vuelvo a decir, 200.000 euros no da para nada. Hubiera entendido que usted hubiera hecho unos créditos de compromiso, como se hubiera incorporado con el asfaltado, con la iluminaria. Por lo tanto, votaremos en contra de dicha enmienda. Pizkat horri erantzuten argumentazio hau ere bai daiteke ere bai Atxobakarreko futbol zelaia egiteko, ze hor ere 252.000 euro ziren. Horrekin egiten den, ez, badakigu. Señor Barrio, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El proyecto de Atxobacar está hecho y en el presupuesto se contemplan los 200 euros o los 252.000 euros más el crédito compromiso de 1 millón y pico para el año que viene. ¿Es que no tiene nada que ver? Es que parece que no se ha leído entonces el presupuesto si me dice eso. Y creo que se lo explicamos en la comisión de presentación de presupuestos. Aparece la cantidad para el año 2018 más el gasto de compromiso del 2019 para la financiación de la totalidad del campo. Por lo tanto, no puede decir que la misma argumentación valdría porque no tiene nada que ver.
lo que le estoy diciendo es lo que debería haber usted hecho, lo mismo que en el campo de fútbol, haber contemplado una cantidad también como gasto de compromiso para el año que viene. Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la enmienda? ¿Votos en contra? Queda rechazada con 4 votos a favor y 13 votos en contra. Pasaríamos a la enmienda número 15, que sería la enmienda también de EH Bildu. Bai, planteatzen dena da, edo eskatzen duguna da, eskatasunen parkean, estalpe bat jartzea. Gure ustez, gai hori da, da herriko plaza, herriko bilgunea, jende mordoa biltzen da hor, ume pila, eta herri honetan euriak egiten du. Orduan, irtenbide bat eman behar zaio horri. Eta lehen bailen hasita askoz hobeto. Horregatik planteatzen dugu inbertsio hori. Vale. La misma argumentación que en el punto anterior, señor Barrio. No hay ningún proyecto de la cubrición de ningún parque. Plantean ustedes 300.000 para hacer la obra de la cubrición de un parque, pero ¿dónde está el proyecto? Es que no existe. Lo lógico que hubieran hecho es una partida para la contratación del proyecto y una partida para la ejecución de la obra. Pero es que no hay ningún proyecto. Por lo tanto, ¿qué cubierta vamos a hacer o qué cubierta ustedes quieren que hagamos con 300.000 si no hay ningún proyecto? Y luego, 2, hay un proceso participativo contratado una empresa externa para hacer con los ciudadanos. ¿No creen ustedes que lo más lógico es que después de haber escuchado a los ciudadanos qué es lo que quieren del Parque de la Libertad, se haga un proceso de reurbanización de todo el parque? Porque a lo mejor no podemos ir parcheando un parque. Ahora hacemos la cubierta de los juegos infantiles, ahora cambiamos la luminaria, ahora hacemos... Lo más lógico es escuchar a los ciudadanos y con las propuestas de los ciudadanos redactar un proyecto global para todo el parque. Si se quiere un campo de fútbol, no es lo mismo un espacio cubierto que albergue solo el parque infantil, a que albergue el parque infantil y un espacio de estancia. Por lo tanto, lo lógico es que se espere a terminar el proceso participativo. Con las conclusiones del proceso participativo, entonces se solicitará que se haga un proyecto. Y después del proyecto, la ejecución de la obra correspondiente. Por lo tanto, no podemos votar a favor de la enmienda, señor Barrio. Pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues con 4 votos a favor y 13 votos en contra queda rechazada la enmienda. La enmienda número 20 de AJPNV. Tiene la palabra su portavoz. Hau bertan beren ustea erabaki dugu. Pues muchas gracias, señor Anchordoki. Pasamos entonces a la siguiente enmienda, que es la enmienda número 22 de EH Bildu. Señor Barrio. Hor, ez da benare komentatu dugu. Eta, de hecho, ez da anekdota, en fin, ez, Ola kaleko lurrazpikoan, duela hilabete batzuk, udalangileek asteak eman zituzten hor lanean, horrek esan nahi du, beste lekutan ez zirela egon lanean, eta, soldatetan gastatutako, ordenatutako, soldatak horretan gastatu direla. Eta hilabete batzuk pasa, eta berriro prezintatuta dago. Eta hori da, egun hauetan Ola kalekoa, baina hori da egoera leku guztietan. Gero, arratoiak, zikinkeria, lixibatuak, eta arazo pila. Orduan, nik uste badela garaia horri heltzeko, eta soterratu horiek, hori, izten hasi, eta arazo hori irtenbide bat emateko, irtenbide razonable bat emateko.
Muchas gracias, señor Barrio. Como le expliqué, no podemos votar esta enmienda porque, volvemos a decir, hay un proceso participativo que se va a poner en marcha con relación a los contenedores soterrados y nuestra opinión es que se espere a las conclusiones del proceso participativo para tomar medidas. Ustedes hablan mucho de participación, pero luego quieren que se adopten las medidas sin escuchar a los ciudadanos. Pues nosotros opinamos lo contrario. Una vez que finalice el proceso participativo y veamos las conclusiones, procederemos a tomar las medidas oportunas. Pasamos entonces a la votación de la enmienda. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Sí, espera un momento. Con 4 votos a favor, 11 votos en contra y 2 abstenciones, queda rechazada la enmienda. Señor Antxordoki, portavoz de AJPNV, quiere hacer explicación de voto. Bai, guk gogo honez hau alde bozkatuko genuen, gu ere soterratuak isteko alde gaudelako, baina orain 3 aste izango dira edo hilabete izango da, batzordera eramantzan eta adostu zen partizipazio prozesu bat egingo zala, orduan ez dugu ondo ikusten orain holako emendakin bat onartzea, beste gabe. Muchas gracias, señor Antxordoki. Y la última enmienda, la enmienda número 23, de EH Bildu también, señor Barrio. Bueno, honetan, en fin, gauza bera. Aparkamentokin arazo bat dago, jendearen hautan dago arazo hori, orduan, bueno, prozesu parte hartzaile horretatik, ez dugu esaten egin behar ez denik, baina, behin hori eginda, hortik ateratzen diren planteamentuak edo proposamenak aurrera eramateko, bueno, partidatxo bat egotea. Lehen esan duzu, bueno, aparkalekuari, en fin, aparkalekuen arazoari aurre egiteko asfaltatu behar dela, edo ez dakit zerin behar dela, ez dakit, mota ezberdinetako interbentzioak egon daitezke. Denak ez dira, ez dakit edo plaza barria sortu, edo mota ezberdinetako interbentzioak egon daitezke. Eta denak ez dira zertan garestiak izan behar. Volvemos a decir la misma argumentación. Se va a poner en marcha un proceso participativo que ustedes reclamaron, si no recuerdan mal, en este pleno. Fue EH Bildu el que presentó una moción reclamando que se hiciera un proceso participativo y se hizo una transaccional con el Partido Socialista. Por lo tanto, esperemos a la conclusión del proceso participativo y veamos qué proyecto hay para poder ejecutar. Dice, hay para Wisting, es verdad, por 30 plazas, 300.000 euros la inversión. Pero es que no hay redactado ningún proyecto, aunque sea por importe de 100.000 euros, para poder ejecutar. No hay nada. Esperemos a que tengamos las propuestas de los ciudadanos, esperemos a que esas propuestas sean revisadas por las técnicas del Departamento de Servicios para ver si son viables o no son viables, esperemos que aquellas que sean viables se presupuesten, se vean cuál es el coste de cada uno y entonces podremos tomar la decisión de ver cuáles se pueden llevar adelante y cuáles no se pueden llevar adelante. Pero previo a todo eso, tenemos que escuchar a los ciudadanos, como ustedes bien dicen, y saber cuáles son las propuestas, por lo que no podemos votar a favor de esta enmienda. Barkatu, behin eta berriro eta emendakin desberdinetan esan duzu proiektua behar dela, egin behar dela. Proiektua egin daiteke, hor jasotzen den diru kopuruaren zati batekin. Egin daiteke. Pues no, señor Barrio. Usted ha metido una enmienda destinada a la inversión, no a la contratación de una empresa para hacer el Sí, señor, es que entonces no conoce cómo funciona el presupuesto. Ez dago zertan kanpoko enpresa bat egin behar. Entonces, ¿para qué quieres destinar? Si no hay que hacer ninguna contratación. Usted acaba de decir que de esos 100.000 euros se puede destinar parte para hacer el proyecto y contratar. Ahora dice que ya no. Es que no... Dice una cosa y lo contrario. Nahaztu naiz, Arketa jauna, egia da. Pasamos a votación. Votos a favor de la enmienda.
Votos en contra. La enmienda queda rechazada con 4 votos a favor y 13 votos en contra. Paso a dar lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda, que es el siguiente. Se han presentado una enmienda a la totalidad y 29 enmiendas parciales, de las cuales una se ha transado, 4 han sido retiradas, 15 han sido aprobadas y 11 han sido rechazadas. Vale, la Comisión de Hacienda, por 7 votos favorables del Partido Socialista, 2 votos en contra de EH Bildu y 3,5 abstenciones, 2 de AJPNV y 1,5 de Aldu Lasarte Oria Puede, propone aprobar el proyecto de presupuestos municipales para el ejercicio 2018. Esto está mal. Pones 2019. 2018. Vale, pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la propuesta de presupuestos del 2018? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues con 7 votos a favor, 4 votos en contra y 6 abstenciones, queda aprobado los presupuestos generales del año 2018. ¿Alguna formación política quiere intervenir en la explicación de voto? Señor Sáez, ¿usted quiere intervenir? Pues señor Anchordoki, portavoz de AJPNV, tiene la palabra. Bueno, motxian, 2018 garren urtearen aurrekontuaren aurrean EAJPNV-tik arduratsu jokatzeko ahalegina egin dugu. Lasarte Orietarren onurarako diren interesen alde egitea ahalegindu gara. Urte honetako aurrekontuetarako 7 emendakin proposatu ditugu Lasarte Oriak aurrera egin dezan. Aipatu behar dugu zirriborroaren lanketan parte hartzeko aukera eman zaigula. Lanketa honen ondorioz, gure emendakin bat erretiratu dugu, Landaberri ikastolaren gainaren konpontzearena legila. Koherentzia politikoarengatik atzera bota dugu. Udala gehiegi zorpetzearen arriskua zegoelako. Nahiko lan egin genuen 2011-2015 garren legealdian udalak zekarken zorpetze maila murrizten. Dena den eta gure eskariak guztiz asetzen ez direnez, EAJPNV-ek ez du oztoporik jarri aurrekontuen onartzean, baina ezin izan dugu baiezko borobila eman. Bestalde, EAJak udal gobernuak aurkeztutako zenbait proiekturekin bat dator, baina horiek guztien artean badago bat eta kirol azpiegituren beharrari benetan erantzuna emango diona da. Atzo bakarreko bigarren kirolgunearena. Hori guk eraman genduen udal hauteskundetako programan eta gobernuak beretzat hartu du eta eskertuta gaude. Kirolgune berri honetan atletismo eta rugby zein futbolaz gozatzeko gunea izango da. Gure ustetan, kirolgune honi lehentasuna eman bertzaio, polikiroldegi berriaren proiektua Michelinen zentralizatzeko. Alegia bat itxeko, aurrena leku baiteko, besti egin beharra dago. EAJ taldea izan da udal honek dituen kirol azpiegituren beharrei benetan erantzuna eman dion bakarra. Gainea, 2015-etik Lasarte Oriako kirol elkartekin partekatu dugun proiektua da. Lasarte Oria kirol arloan irudikatzen genuen. Gizarte kohesio batean, elebiduna eta baloretan ezitako pertsonei osaturiko herri bat ikusten genduen. Eta guzti hori kirolaren sustapenaren eskutik etorri zitakela pentsatzen genuen.
bai kudeaketari zegokienez eta bai azpiegiturei zegokienez. Hainbat proposamen zehatz planteatu genituen orain 3 urte. Harro gaude beraz, oposiziotikan udal gobernu bat bide horretan jartzea lortu dugulako, eta ez bakarrik azpiegituretan begira. Kirolari eman zaion lehentasunaz pozten gara, eta beraz arlo hau indartzeko ematen ari den urrats guztiei bide lagun izango gaituzuen. Hori izan da gure lana eta gure ardura. Naiz eta bizen egotzi izan, esan beharra daukagu aurrekontuak urtez urte onartzen joan garela, lagunduaz eta gutxienez gure aldetik oztoporik jarri gabe. Hor egon gara negoziatzeko, prest bai gobernuarekin eta bai kolorez berdinetako taldeekin. Hartaraino gure ekarpenak, hortik aurrera udal gobernuaren ardura izango da lana egitea eta eraginkor izatea. Mi esker Antxordoki-jauna. Nahia jauna, zure da hitza. Muchas gracias, señor alcalde. Voy a intentar ser todavía más breve que el señor Antxordoki. Bueno, desde nuestro grupo municipal, a pesar de que podemos incluso compartir algunos de los argumentos que ha dado el señor portavoz de H. Bildu, hemos optado por la vía de intentar que se implementaran propuestas desde un inicio, cuando tuvimos la reunión con el Gobierno municipal. De hecho, hay algunas de las propuestas, como pues, las huertas ecológicas, hablamos del tema de inversiones para colocar ascensores, los procesos participativos. También podemos compartir que quizás no se están llevando a cabo de la manera que quizás consideraríamos más adecuada, pero hay partidas para fomentar procesos participativos. Las obras en Basaundi, que también se contemplan en los presupuestos de este año. Han quedado fuera algunas cuestiones como los apartamentos tutelados, que volveremos a retomar, de hecho ya se ha estado comentando en la comisión y volveremos a retomar a lo largo de este año. Y por lo tanto esa ha sido un poco nuestra estrategia, tampoco poner palos a la rueda, como decía el señor Antxordoki, intentar desde la oposición que se lleven a cabo propuestas que hemos recogido a través de la ciudadanía. Como comentaba, la mayoría de ellas se han incluido en los presupuestos, lo cual nos agrada y por lo tanto, pues bueno, no vamos a poner pegas a que los presupuestos salgan adelante. Gracias. Muchas gracias, señor Nahia. Barrio jauna, zurea da hitza. Bueno, ni bai motza izango naizela. Zer ba? Ez, bueno, batez ere, esan beharreko importanteenak edo funtsezkoenak esandakoak daude hasiera batean, ez? Gure osoko emendakina aurkeztu dugunean. Hor dagoela, nik uste dut, gure diskurso, gure planteamentuaren mamia, gero, ja emendakinetan sartuta, eta, kontua ez da hain zea, ez? Guretzat, importantea da, hori, herritarrei begira lan egitea, eta gure kritika eta gure, zalantza da, egiten ari garela nora ezean. Estrategirik gabe. Egiten dugula, herritarrak kontutan hartu gabe. Eta hortik dago dator gure kritika. Baina, argumentazioa lehen esan dugu. Bai esatea, zoritxarrez, bakarrik sentitu galera, bakarrik sentitu gara oposizioan, bai proposamenak egiterakoan, baina horretan baino gehiago inkluso diskursoak plantatzerakoan. Hori. Modu horretan sentitu gara, eta pena ematen dugu egia esateko. Mi esker. Bueno, pues yo sí quería, antes de pasar al siguiente punto, querer dar las gracias a los partidos, al Partido Popular, a Aldu Lasarte Oriapuede y a JPNV por su disposición a llegar a acuerdos y a introducir propuestas que las tres formaciones políticas nos han hecho llegar en las negociaciones para su incorporación en el borrador de los presupuestos. Como ustedes saben, es mucho más fácil, y siempre lo he defendido públicamente, llegar a acuerdos en la elaboración del borrador que luego posteriormente la aprobación de enmiendas, que como ha dicho el señor Antxordoki,
pueden descolocar un presupuesto, generar mayores gastos que ingresos, con déficit, y por lo tanto lo que conllevaría es la elaboración de un plan económico financiero a 3 años. Eso es algo a lo que hemos pretendido evitar desde el Gobierno municipal y es algo a lo que las 3 formaciones políticas, tanto el Partido Popular como Aldu Lasarte Oriapuede y AJPNV, lo han entendido y se han sumado y lo han compartido. Por eso, dar las gracias. Sí que otros años ya veníamos trabajando con 2 formaciones, como es Aldu Lasarte Oriapuede y EAJ-PNV. Este año es la primera vez que se suma el Partido Popular, como le hemos requerido en años anteriores, y agradecido por ello. Y en relación al señor Barrio de H. Bildu, hay que recordarle que hubo enmiendas en la comisión que fueron aprobadas también. Por lo tanto, tan solo no está que el Gobierno municipal también le ha aprobado alguna cosa en la Comisión de Hacienda. Bueno, pasamos entonces al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 8, propuesta de la Presidencia, la derogación reglamento sobre el régimen de alquiler de las viviendas sociales de titularidad del Ayuntamiento de Lasarte Oria. Este tema se trató en la Comisión de los Servicios Sociales correspondientes, se les dio la información oportuna. ¿Quieren intervenir en el debate? Pasamos a la votación. La lectura del dictamen es el siguiente. Tras el oportuno debate y aclaración de las cuestiones planteadas, se procede a la votación de la propuesta, produciéndose el siguiente resultado. 10 votos a favor, 7 de Partido Socialista, 3 de Aldu Lasarte Oriapuede Podemos y 4 abstenciones, 2 de H. Bildu y 2 de AJPNV. Pasaríamos entonces a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Pues con 11 votos a favor y 6 abstenciones queda aprobado la derogación del reglamento sobre el régimen de alquiler de viviendas sociales de titularidad del Ayuntamiento. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día, que es el punto número 9, la declaración institucional presentada por EH Bildu en relación a las detenciones en Cataluña. Tiene la palabra para su presentación el portavoz de dicha formación, el señor Barrio. Eskerrik asko, alketa jauna. Bueno, Katalunian gertatutako atxiloketak direla, EH Bildu taldeak ondoko adierazpen instituzionala proposatzen du. Lehenengo, Lasarte-Oriako udalak bere kezka eta erabateko arbuia adierazten du Carles Puigdemonen atxiloketa eta joan den martxoaren 23an epaitegi gorenak Jordi Turul, Carme Forcadell, Raúl Romeva eta Josep Rull eta Dolors Bassa kartzelaratzeko aginduaren aurrean. Salbuespenezko erabaki hauei Oriol Junqueras, Joaquín Forn, Jordi Sánchez eta Jordi Croisatek sufritzen ari diren atxiloaldi preventiboak gehitu behar zaizkie. Modu berean salatzen ditugunak. Erabaki hauek oinarrizko printzipio demokratikoak urratzen dituzte. Bigarren puntuan, Lasarte-Oriako udalak herritarrek aukeratutako hautetxeen kartzelatze segida hau salatzen du. Beraien eskubide politikoak baliatzeko eskubidean kentzen ari baitzaie. Nazio Batuetako Giza Eskubideen Komiteak Jordi Sánchezen kasuari dagokionez nabarmendu duen moduan. Era berean, eta kezka handiz, bat egiten du Amnistia Internacional erakundeak erabaki judizial hauei buruz egindako balorazio kritikoarekin. Egotzitako karguak gehiegizkoak direlakoan. Ezarritako baldintzari gabeko atxiloaldi preventiboa neurriz kanpokoa delako. Eta auziperatzeko modua guztiz ohiz kanpokoa izan delako. Hirugarrenean, Lasarte-Oriako udalak bere babesa eta elkartasuna adierazten die bai atxilotutako eta kartzelaratutako pertsonei, bai beraien familiei eta beraien erakunde politiko eta sozialei, eta baita Kataluniako gizarte osoari ere, kartzelaratutakoen berehalako askatzea exigituz. Laugarrenean, Lasarte-Oriako udalak Gobernu espainolari eta estatuko boterei eskatzen die oinarrizko askatasunoren aurkako estrategia represiboa bertan bera utz dezatela. Eta dialogoan eta erakunde sozial eta instituzionalen ordezkarien eskubide zibil eta politikoen errespetuan oinarritutako bidean hasteko egoerari aurre egiteko.
Eta azkenean, bosgarren puntuan, Lasarte-Oroko udalak Katalunian bizitzen ari den salbuespen demokratikoaren egoera salatzea adosten du, askatasunarekin, demokrazia eta eskubide zibil eta politikoekin bere konpromisoa adieraziz eta gatazkak konpontzeko bide bakarra delakoan, dialogo eta negoziazioaren aldeko bere apostua aldarrikatuz. Bueno, hauxe da, EH Bilduk aurkeztu duen adierazpen instituzionaleko proposamena. Egia esan nik uste dute adierazpen berak dena adierazten dula. Hor esaten dena nola bitagian, ez dakit azaltzeko, ez dakit noraino beharrezkoa den, baina egingo detagian, ez? Zoritzarrez Espainiarekin hori, sorpresarik ez dago. Zaharrak beti. Zaharrak berri beti, barkatu. Irailaren 29ko plenoan egindako irakurketa politikoa errepika genezaken lasai asko. Orduan, zera esan genuen, adibidez, zertzela da batzuk. Frankismoak, beste fascismoak bezala, oligarkia batzuk erabilitako tresna izan zela langile eta herrien mugimenduei aurrean beraien privilegioak defendatzeko. Militarren tutelapean eta bigarren artikuluan diktatupean idatzitako 78ko konstituzioaren bidez Franco sortutako erregimena garai berrietara egokitu zela. Frankok jarritako bandera, ereserki, erregea, eta Tribunal de Orden Publiko, hain nazionala mantenduz. Eta Frankok Kataluniari eta Euskal Herriari kendutako gobernuak autonomia aguatxirri hau batez ordezkatuz. Esan genuen ere bai, horregatik, 78ko konstituzio horrek eta handik abiatutako transizioak eta legeek ez dutela inongo zilegitasun demokratikorik, gure ustez. Eta udalbatzar horretan egindako analizia eta egindako gogo eta ebaluazio politikoa horren kontra inork ezun kontrakorik egin. Kontrakoa esaten ez den bitartean onartzen dela irakurketa hori ulertzen dugu. Irailaren 29ko pleno hartatik aurrera gauza asko gertatu dira. Batzuk bakarrik aipatuko ditugu. Urriaren lehenean, Kataluniako herri baketsua, bortizki jipoitua izan zen gupidari gabe bozka eman nahi izategatik. Eta horren aurrean, boteren banaketa sineskeria hutsa dela berriro frogatuz, epaile mercenario batek, el violento resultado obtenido con el referendumaz hitz egiteko barrua edo ausardia izan du. Geroztik ere, irailaren 29ko plenotik geroztik, Frankoren garai gogorretan bezala, salbuespen egoera deklaratu zuen estatuak 155 artikulua aplikatuz eta hauteskundetatik ateratako gobernua kenduz. Geroztik ere, irailaren 29ko plenotik eta gero, inongo momentuan inongo violentzarik erabili ezarren, preso eta erbesteratu politiko andana etorri da. Inongo epaiketarik gabe gartzelaratu eta dispersatu izan dira, eta beraien eskubidek zibilak kendu. Makro prozesuak ere bidean daude. Gaur bertan, atxilotuak egon dira, eta, ez dago, zer argitzerik, jarraituko direla. Badakigu herri honetan zer den hori. Ezagutzen dugu zer den demokrazia falta. Ezagutzen dugu zer den bide demokratikoetatik norberaren proiektua gauza ezina izatea. Eta horren aurrean zer? Hemen eztabaidan dagoena da demokrazia bai edo ez. Eta estatuak eta 155. artikula defendatzen dutenek esaten dute, argi eta oso garbi. Hemen eta orain, mehatxua eta erasoa ez da Kataluniaren kontra bakarri. Euskal Herriaren kontra ere bai. Katalunian aplikatzen dutena hemen ere aplikatuko dute argi ez bagabiltza. Eta ez bakarrik Katalunia eta Euskal Herrian. Oro har, Espainian, hori, estatusaren kontra ari diren guztien kontra ere jungo da estatua argi eta oso garbi. Eraso antidemokratiko honen aurrean, erantzun demokratikoa besterik ez dagokiguna.
Mila esker. Muchas gracias, señor Barrio. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pasamos entonces a votación. Votos a favor de la propuesta de declaración institucional planteada por EH Bildu. Votos en contra. Con 9 votos a favor y 8 votos en contra, queda aprobada la propuesta de declaración institucional. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? La señora Acevedo. Yo algo escueto y simple, ¿no? Nosotros, el Grupo Socialista, como lo hemos venido reiterando en diversas ocasiones, entendemos que siempre que interviene el Poder Judicial, acatemos o no, nos gusten o no las resoluciones que en él se devengan, nosotros lo que hacemos es respetar la ley. En este caso, como lo hemos venido haciendo y nuestra trayectoria, siempre lo que vamos a hacer es continuar respetando lo que el Poder Judicial a este respecto se pronuncie. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Pasamos entonces al siguiente punto, que es el punto número 10, moción presentada por Aldu Lasarte Oriapuede relativa al ahorro y a la eficiencia energética. Para ello tiene la palabra el señor Naya. Muchas gracias, señor alcalde. El cambio climático es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos hoy en día como sociedad. De cómo seamos capaces de afrontarlo dependerá en gran medida nuestro futuro modo de vida. En este sentido, cabe resaltar que la preocupación de la sociedad vasca al respecto ha alcanzado máximos históricos. Según los resultados del primer estudio de percepción ciudadana realizado en Euskadi sobre energía y cambio climático, un 88% de la sociedad asume que luchar contra esta amenaza exigirá reducir el consumo de energía, mientras que un 95% apuesta por desarrollar más las energías renovables. Por otra parte, es evidente la estrecha relación que existe entre la producción de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez contribuyen a incrementar los efectos y consecuencias del cambio climático. Por eso, el dicho de que la mejor energía es la que no se consume debe ser la base de la nueva política energética vasca y, por qué no, también de una nueva forma de organizar nuestra economía. Los edificios donde vivimos y trabajamos, cómo nos movemos por nuestros pueblos y ciudades, etcétera. Poco a poco este modelo insostenible de derroche energético debe ir dando paso a un nuevo escenario con edificios que casi no consuman energía. Calles exclusivas para peatones y bicicletas o vehículos eléctricos compartidos. Pero llegar hasta esa meta exige planificación a corto, medio y largo plazo. En este tránsito ineludible, una de las principales dificultades es la resistencia al cambio que muestran las élites políticas y económicas. Así, durante estos últimos años hemos visto cómo los acuerdos sobre cambio climático alcanzados en las distintas cumbres internacionales, París, Marrakech, Bonn, se quedan en papel mojado por falta de compromiso y lentitud de los Estados a la hora de trasladarlos a leyes efectivas. De ahí que lo más rápido y eficaz sea comenzar con la implicación de las administraciones locales y autonómicas. Por todo ello, el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oriapuede propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, impulsar el ahorro y la eficiencia energética en todos los sectores del municipio, industria, transporte, edificación, servicios, a través de la reducción del consumo, del uso de energía procedente de fuentes renovables y del autoconsumo. Segundo, realizar un estudio pormenorizado que permita conocer la situación real de las instalaciones municipales, edificios, parque móvil y red de alumbrado público y su potencial de mejora en materia de ahorro y eficiencia energética. Tercero, desarrollar un plan de actuación para el ámbito municipal que, partiendo de un diagnóstico detallado, proponga una estrategia plurianual con medidas concretas que vayan acompañadas de un plan de financiación de las inversiones necesarias, que permita cumplir con los compromisos en materia de sostenibilidad energética establecidos en la Estrategia Energética de Euskadi. Cuarto, priorizar las inversiones en ahorro y eficiencia energética por su alto potencial para reducir sustancialmente el gasto público en suministro energético a corto y medio plazo, debido a que estas inversiones se amortizan con rapidez. Quinto, solicitar al Gobierno vasco y a la Diputación Foral la puesta en marcha de un fondo para la financiación de las actuaciones municipales en materia de ahorro y eficiencia energética. Y sexto, realizar campañas anuales para involucrar y concienciar a la ciudadanía de que los recursos energéticos son escasos y finitos.
Muchas gracias, señor Naya. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Señor Valdivia, portavoz. El Partido Socialista va a votar favorablemente esta moción. Y también hay que decir que, aunque no haya un mandato plenario, aunque no haya habido hasta ahora un mandato plenario, este Gobierno va realizando acciones contra el cambio climático. El Plan Plurianual para el cambio de todas las luminarias del municipio es una de ellas, las que estamos haciendo, que eso reduce bastante la emisión. Todos los años también, aprovechando el Día Mundial del Medio Ambiente o la Aste Berdea, se hacen campañas de información, sensibilización y comunicación sobre la energía. También luego con el Departamento de Economía se vienen dando charlas para que los ciudadanos sean más eficientes en su gasto de luz. En la realización del nuevo Plan General de Ordenación Urbana también vamos a integrar específicamente la variable de cambio climático para que se tenga en cuenta en su elaboración. En los nuevos pliegos de contrataciones de obras vamos a introducir la variable verde, valorando la utilización de materiales provenientes del reciclaje. Con estas acciones nos alineamos con la Estrategia Clima 2050 y junto al Gobierno vasco y a la Diputación Foral, cada uno en sus competencias, y así podríamos reducir las emisiones en un 80% en el 2050. Muchas gracias, señor Valdivia. Pasamos entonces a la votación de la moción. ¿Votos a favor? Pues por unanimidad queda aprobada. ¿Alguna formación quiere hacer explicación de voto? Pues pasamos al siguiente punto, que sería la moción presentada por Aldu Lasarte Oyapuede relativa a la red de municipios Euskadi-Lagunkoia. Tiene la palabra el portavoz, el señor Naya, para poder intervenir. Muchas gracias, señor alcalde. La estructura de la población vasca ha experimentado cambios radicales en las 2 últimas décadas. Las políticas sociales dedicadas a las personas mayores se han tenido que ir adecuando a las nuevas demandas y necesidades que presentan las actuales generaciones de 65 y más años, debido al envejecimiento progresivo de la población y al cambio de perfil de las personas mayores en los últimos años. Lasarte Oria no es una excepción de esta realidad, ya que su población de 65 años o más ha ido creciendo en los últimos 20 años, situándose en la actualidad en un 23,84% de personas que tienen 65 años o más, según datos del Eustat de 2017. Gracias a la mejora de la sanidad y de unos hábitos saludables se ha aumentado la esperanza de vida. Las personas llegan a la edad de jubilación laboral en unas condiciones físicas mucho mejores que hace unas décadas. Y esta etapa de vida empieza a considerarse como una oportunidad de comenzar nuevos proyectos, dedicar más tiempo a cuidar la salud física y mental, realizar actividades que no podrían realizarse en el periodo de la vida anterior. Es de justicia reconocer que este ayuntamiento viene trabajando en nuevas formas de abordar el proceso de envejecimiento, desde la corresponsabilidad social y el reconocimiento de la autonomía como un valor a impulsar en la ciudadanía que envejece. Pero desde Aldu Lasarte Oyapuede entendemos que las nuevas políticas de atención a las personas mayores deben superar los conceptos hasta hace unos años relacionados con la vejez como dependencia, déficit, enfermedad y sustituirlas por ideas de participación social, experiencia, potencial y solidaridad intergeneracional. Por todo ello, consideramos de interés contemplar la idoneidad de que este ayuntamiento se adhiera a la red de municipios que forman parte de la red de Euskadi-Lagunkoia. Este proyecto es una iniciativa promovida por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco y puesta en marcha por la Fundación Matía, que tiene como objetivo incentivar la participación de las personas mayores y de la ciudadanía en general para la mejora de barrios y entornos en los municipios de Euskadi, para que podamos seguir haciendo nuestra vida a medida que envejecemos. Con el fin de construir entre todas y todos un espacio amigable para nuestros mayores y por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Aldu Lasarte Oyapuede propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, instar al Ayuntamiento de Lasarte Oria a que apruebe la adhesión a la iniciativa del Gobierno vasco y pasar a formar parte de la red de municipios de Euskadi-Lagunkoia, adhiriéndose a los requisitos que se describen en la guía práctica de la web de Euskadi-Lagunkoia. Segundo, esta adhesión supondrá trabajar en un proyecto que se desarrollará bajo el programa Envejecimiento Activo. Este proyecto impulsará la participación de las personas mayores, diferentes asociaciones de personas de tercera edad, hogares de jubilados, ciudadanía, etc.,
y que permitirá obtener la fotografía de nuestro pueblo, dándonos la información real y precisa para orientar los medios disponibles, servicios, actividades preventivas, prestaciones y presupuestos, con el objetivo principal de conseguir un pueblo accesible y amigable para la tercera edad. Vale, muchas gracias, señor Naya. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pues la señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Bueno, en primer lugar, expresar mi agradecimiento al Grupo Aldu de Lasarte, en principio por el párrafo en el que dice que es de justicia reconocer que este ayuntamiento viene trabajando en nuevas formas de abordar el proceso de envejecimiento. Decirles que esta presidenta durante 2 años ha formado parte de la Comisión de Mayores de UDEL en el departamento en el Gobierno vasco. Obviamente, en aquel momento ya vimos la guía práctica que estaba en el departamento con el acuerdo de adhesión. Es cierto que nos venía todo el tema del mapa de cartera y un poco como reflexión en el departamento llegamos a la conclusión de esperar un poco para llevar esto en práctica, en tanto en cuanto íbamos haciendo o cumpliendo lo que era el mapa de cartera y lo que ello nos implica. En cualquier caso, les recuerdo que no hace mucho hicimos un proyecto con Comercios de Lasarte, que era el acercamiento de los comerciantes, de las personas mayores a los comercios. Todo esto sale de aquí. Es decir, esta presidenta y este grupo político, a lo largo de estos 2 años y medio, hemos captado cosas que ya venían en este dossier porque nos parecían fundamentales. En cualquier caso, les informo que, habiendo hablado hoy con la directora del departamento, pero obviamente primero con el alcalde, en la próxima comisión va a ir el documento de adhesión y vamos a iniciar lo que es este proceso e intentar cumplir, porque bien es cierto que en los plazos y en los planes que tenemos se puede desarrollar en 5 años. Entonces, bueno, vamos a comenzar a trabajar un poco en ello, instaurándolo lo que es en el municipio. Gracias. Todo eso en el caso de que se apruebe hoy, que ya... Pasamos entonces a la votación. Votos a favor de la moción presentada por Aldu Lasarte Oria Puede. Que no veo. Pues por unanimidad queda aprobada la moción y, por lo tanto, como ha dicho la señora Acevedo, se tendrá que presentar la propuesta en la Comisión de Servicios Sociales correspondiente para luego traer la votación. La moción en sí no vale como adhesión, sino hay que votar el documento de adhesión. También decir que en el caso que adherirnos a este convenio suponga algún gasto económico, tendremos que hacer una modificación de crédito para contemplar la partida económica correspondiente. Pasamos entonces al último punto, el punto número 12, previa aceptación de su tratamiento en el Pleno por la Junta de Portavoces, moción presentada por el Comité de Trabajadores del Ayuntamiento relativa al cumplimiento de los artículos 91 y 98 del Convenio Laboral del Ayuntamiento. Paso a dar lectura de la moción. Berriko hartu den lan hitzarmenan 91 artikuluan horrela esan du. Artículo 91, jubilación forzosa. La jubilación forzosa del personal se dedicará de oficio al cumplir los 65 años de edad. 2. La previsión del apartado primero se establece sin perjuicio de que todo trabajador o trabajadora puede completar los periodos mínimos de cotización exigidos para acceder a la pensión de jubilación contributiva del Sistema Público de Seguridad Social, en cuyo caso la jubilación obligatoria se producirá al completar las personas afectadas la citada carencia mínima y siempre que no supere los 70 años de edad. Modu berean, lan hitzarmenan, 98 artikuluan, horrela esan du. Artículo 98, la promoción interna. 1. El empleado público podrá acceder mediante promoción interna a las plazas del grupo inmediatamente superior al que se pertenecen o del mismo grupo. Y 2. La institución facilitará la promoción del empleado público fijo, determinando, de acuerdo con las características de cada plaza, el número de ellas reservadas para la promoción interna en cada convocatoria, que será un mínimo de un 33% siempre que sea posible. Aurreko guztia kontutan hartuta, Lasartoriako Udalbatzarrak ondoko akordioak hartzen ditu. 1. Con el doble objetivo de fomentar el empleo y contener el gasto del personal, se aplicará el artículo 91.1, es decir, la jubilación forzosa en todos los casos al cumplir 65 años de edad, con la única salvedad del artículo 91, apartado 2. Y 2. Ante las posibles ofertas de empleo público, se aplicará el artículo 98 del convenio colectivo. Bueno, antes de pasar
a su debate o a la votación, me ha pedido el secretario que quiera hacer unas aportaciones jurídicas. Bueno, quitando el tema personal, y me vas a limitar al tema simplemente legal, la primera duda que se me plantea con esta cuestión que se plantea por parte de los sindicatos es si lo que realmente se está planteando es la solicitud de que se aplique los artículos del convenio o realmente lo que se está solicitando es una modificación dentro del convenio. Y digo esto porque hay una expresión en la que se dice textualmente en todos los casos, que eso no viene recogido en ningún caso en el convenio. Y digo esto porque, según está recogido en el Reglamento Orgánico Municipal, y bueno, es una cuestión que ya lo plantea en su informe, el informe que ha presentado el señor interventor esta mañana, el artículo 76 del Reglamento Municipal dice: se considera moción la propuesta sobre un asunto de competencia del Pleno que se somete directamente a conocimiento y resolución de dicho órgano. Las mociones tendrán ordinariamente por objeto el pronunciamiento del Pleno sobre la necesidad de iniciar actuaciones con finalidad determinada. La moción aprobada por el Pleno servirá para iniciar de oficio un expediente que, tras su instrucción, se someterá a resolución del Pleno previo dictamen de la comisión correspondiente, salvo que por la propia naturaleza de lo que se propone no precise de tales trámites. Por eso, la duda que se me plantea a mí es, si lo que se está pidiendo es una modificación, tendríamos que seguir el procedimiento legalmente establecido, que es que, bueno, pues previamente esto se pasa a la comisión correspondiente, se sigue el trámite correspondiente y en su día la comisión elevará un dictamen al Pleno. En cambio, si lo que se está diciendo es única y exclusivamente queremos que se cumpla el convenio, pues lógicamente eso no lleva ninguna modificación. De hecho, vamos, yo no voy a estar en contra de que se cumplan los convenios. Yo no voy a estar en contra de que se cumplan los convenios, pero claro, los convenios tienen muchos artículos, no solo tienen estos artículos. Entonces resulta que tenemos a ver si lo encuentro por aquí, un convenio en el que se dice textualmente, y hay alguien que, bueno, la verdad es que no se aplica mucho esto, pero aunque se debería aplicar bastante más, y no sé qué pasará en el futuro, igual es que hay que empezar a aplicarla. La disposición transitoria primera, que es por la que yo, pues normalmente no le suelo hacer muchas objeciones a lo que es la propuesta del convenio, y es porque la disposición transitoria primera dice: cuando la normativa vigente no permita temporalmente la aplicación de alguno de los artículos contenidos en el presente marco regulador, se estará a lo que disponga esta. Esta es la normativa vigente. Bien, ¿qué ocurre con la normativa vigente? Pues la normativa vigente, a este respecto, en este momento, en cuanto a la jubilación, luego hablaré de la segunda parte, pues viene a decir, y ya desde el año, creo que es desde el año 2012 dice, en el año 2012 se introdujo una modificación en el Estatuto de los Trabajadores, no sé si nadie lo conoce, pero la disposición se introdujo una disposición adicional a lo que era el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Esto ha sido modificado, luego lo explico. Y dice esta disposición adicional décima: cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación.
si alguien no se fía de lo que estoy leyendo, vamos, puede entrar en noticias jurídicas a través de Google, buscar noticias jurídicas, buscar el Estatuto de los Trabajadores y, bueno, se entenderán nulas y sin efecto las cláusulas de los convenios colectivos que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el cumplimiento por parte del trabajador de la edad ordinaria de jubilación fijada en la normativa de seguridad social, cualquiera que sea la extensión y alcance de dichas cláusulas. Este texto, bueno, con posterioridad, esto se introdujo por la Ley 3/2012, he llovido algo, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. Se encuentra en el Boletín Oficial del Estado el 7 de julio y entró en vigencia el 8 de julio del 2012. Con posterioridad se hizo un texto refundido, creo que había un mandato legal por ahí para que se hiciera, y se hizo el Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Y en este se dice disposición adicional 10ª. Cláusulas de los convenios colectivos referidas al cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación. El texto es lo mismo, pues si quieren lo leo, si quieren no lo leo por no reiterarme en el tema este. Han dado por ahí un texto sorprendente lo digo porque la gente lo ha afirmado, yo creo que, no sé si ha sido mediante engaño o qué leches ha pasado ahí, del que hoy no se ha hablado, pero bueno, ha estado por ahí. Esto es el primer documento que pululó ahí después de que la gente se enterara de que yo pues había solicitado la ampliación de la vida laboral, que no sé por qué se ha montado todo esto ahora cuando llevo desde hace años diciendo lo mismo, pero bueno. Dejando eso aparte, hay un texto por ahí en el que se dice que la Ley Vasca de la Función Pública, el artículo 38 dice algo que no sé, señor Ares, ¿usted se ha leído el artículo 38? ¿Se ha leído el artículo 38? Pues si se lo ha leído, no dice eso. Lo que dice el artículo 38 de la ley, y lo puede leer en Noticias Jurídicas, es la jubilación forzosa de los funcionarios públicos se declarará de oficio al cumplir los 65 años de edad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, tal declaración no se producirá hasta el momento en que los funcionarios cesen en la situación de servicio activo en aquellos supuestos en que voluntariamente prolonguen su permanencia en la misma hasta como máximo los 70 años de edad. Las administraciones públicas vascas dictarán las normas de procedimiento necesarias para el ejercicio de este derecho. De lo dispuesto en el párrafo anterior quedan exceptuados los funcionarios de aquellos cuerpos y escalas que tengan normas específicas de jubilación. Este texto está en la ley vasca desde el año 1997. Esto es lo que tenía que decir. Muchas gracias, señor secretario. Perdón, eso en cuanto al tema de la jubilación. En cuanto al otro tema que se plantea ahí, que es lo de la interinidad, la promoción interina, lo que sí hay que decir es que hay unas limitaciones legales en cuanto a cuántas plazas pueden salir interinamente. Es decir, si solo sale una plaza, no puede ser que esa plaza sea interinidad, en promoción interna. No se puede, lo que no se puede hacer, el ayuntamiento no tiene capacidad es de sacarla en promoción interna, porque hay unas limitaciones legales en ese aspecto. Solo pueden salir en promoción interna un tanto por ciento de las plazas que vayan a salir. Con lo cual, entiendo yo que si lo que se intenta es que todas las plazas que se vayan a sacar previamente la promoción interna, lo que intenta es, lo que se pretende con la promoción interna, aunque luego se habla en forma más genérica, es que alguien que esté en un escalafón, en una categoría, pase a la categoría anterior, superior. Entonces, eso está limitado por ley. Entonces, no en todos los casos se puede sacar eso, se puede hacer esas cosas. Entonces, otra cosa es lo que se ha
bueno, se aprobó por la alcaldía y luego va a salir, parece ser, va a salir esto, es que a través de algo que se suele llamar promoción interna, pero no es tal promoción interna, se haga adjudicación de plazas, pero dentro de la propia categoría. Es lo que es la movilidad, que se suele llamar, es decir, se hace un concurso entre los trabajadores fijos para poder cubrir aquellas plazas que estén vacantes y que a ciertas personas le puedan interesar. Pero en esos supuestos siempre se exige que las personas que accedan tengan previamente la misma categoría que el puesto al que se quiere acceder. Por lo tanto, ya digo, advierto desde ahora que el hacer con carácter general la promoción interna, tal y como parece que se pretende desde aquí, se pretende con esta ley. Vuelvo a reiterarme en lo que se dice por la disposición transitoria primera, que yo creo que esa es la de aplicación, pues la ley está por encima de lo que es el convenio, y el propio convenio así lo reconoce. Vale. Muchas gracias, señor secretario. Pasamos entonces al debate de la moción. ¿Alguna formación política quiere intervenir en el debate? Pasamos entonces a la votación. ¿Votos a favor de la moción presentada por el Comité de Empresa? ¿Votos en contra? Abstenciones. Vale, pues la moción queda aprobada con 9 votos a favor, 7 votos en contra y 1 abstención. ¿Alguna formación política quiere hacer explicación de voto? Ahí no. Señor Naya, portavoz de Aldula Sartoria, puede tener la palabra. Muchas gracias. Simplemente decir que en lo que nos ha motivado a votar a favor, no hay absolutamente ningún criterio subjetivo. ¿De acuerdo? Hemos votado objetivamente sin pensar en nadie en concreto, ¿vale? Y quiero que quede constancia de ello y que se recoja en acta porque así es. ¿De acuerdo? Gracias. Muchas gracias, señor Naya. Señora Acevedo, portavoz del Partido Socialista, tiene la palabra. Yo simplemente, antes de empezar, decir que hoy siento tristeza y con esto digo muchas cosas. En contra de esta moción presentada, moción que ha presentado el Comité de Empresa, y lo hemos hecho fundamentalmente por varias razones. En primer lugar, por la sorpresa de la presentación de esta moción, una moción que viene a recoger un extracto del convenio laboral que recientemente hemos aprobado en este Pleno, por cierto, exclusivamente con los votos del Partido Socialista. Y cuando digo reciente me refiero al pleno ordinario del mes de febrero, hace escasamente 2 meses. ¿Cuál es el motivo de que el Comité de Empresa presente una moción haciendo mención a estos artículos concretos? ¿Por qué el Comité de Empresa no ha presentado ninguna moción para pedir la aplicación del artículo 10, que trata de la jornada del trabajo habitual, o del artículo 21, que habla de la duración de las vacaciones, o del artículo 44, que regula las licencias por fallecimiento, accidente, enfermedad grave u hospitalización? Los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento entenderían que el Partido Socialista hubiera traído a este Pleno una moción que planteara la aplicación de los artículos del convenio que regulan el horario de los trabajadores, el descanso de los 20 minutos para tomar café. ¿A que no? ¿A que no? Por ello, no entendemos que ahora se traiga este asunto al Pleno, salvo porque es el reflejo de que hay otras intenciones muy concretas en el trasfondo. Y así me lo han hecho saber algunos miembros del Comité de Empresa esta mañana. No se ha guardado ni las formas con esta moción, porque desde el Partido Socialista podíamos haber comprendido que el resto de formaciones políticas de la oposición hubieran sido quienes hubieran presentado esta moción. O incluso el Comité de Empresa hubiera presentado una moción solicitando la aplicación general de todo el convenio laboral, todo, sin hacer ninguna mención concreta a ningún artículo. Pero en este caso no ha sido así. Se nombra el artículo 91 y se nombra este artículo porque hay un trabajador concreto que ha presentado una solicitud para poder continuar trabajando en el Ayuntamiento una vez cumplida la edad de jubilación. Y sobre todo, esto también queremos hablar. No deja de sorprendernos que hoy tengamos que abordar este tema a propuesta
del comité de empresa, con el apoyo de, entre otras formaciones, EH Bildu y Partido Nacionalista Vasco. Cuando la pasada legislatura, gobernando Bildu, este ayuntamiento, se creó el precedente al conceder a una trabajadora la posibilidad de alargar su vida laboral más allá de la jubilación que le correspondía y teniendo los años cotizados correspondientes. Un caso que contó con el acuerdo de los grupos antes citados y con el visto bueno del comité de empresa. ¿Por qué entonces no se solicitó la aplicación del artículo 21 que estaba en vigor, que nosotros no lo hemos tocado? Por ninguno de ellos. Anteriormente nadie dijo nada a este respecto, no importaba. ¿Por qué cuando se mantiene una reunión con el alcalde para tratar el contrato relevo de otra trabajadora y éste explica que ha tomado una decisión al respecto para que sea la misma en los posibles casos de futuros trabajadores o trabajadoras que puedan venir? La argumentación que se da es que la trabajadora se lo merece. Criterio subjetivo, se lo merece. ¿Acaso hay trabajadores de primera y segunda en este ayuntamiento? ¿Acaso tenemos un trato diferenciador según cómo nos caigan, si son más leales o más afines a nuestros intereses? Yo me hago estas preguntas y nadie me responde. Mal camino es aquel que no se basa en la equidad y en la igualdad para toda persona que trabaje en este ayuntamiento. Como ya he dicho, reitero que EH Bildu y el Partido Nacionalista Vasco y el comité de empresa deberán dar explicaciones de las verdaderas razones que se esconden tras esta propuesta. Algún día habrá que dar respuesta el porqué. Porque lo que desde el equipo de gobierno defendemos es que en materia de personal, y me han escuchado a mí decirlo una y mil veces, las decisiones que se aprueben deben basarse en el interés del buen funcionamiento del ayuntamiento y del servicio a los y las lasarte oriatarras. Para todos los trabajadores, sin ninguna duda, en el trato igualitario, equitativo para todos los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Señora Stichu, le estoy escuchando. En la pasada legislatura ha habido un precedente. Rechazamos que se deban tomar medidas según quien sea la persona a la que le afecte, entrando en el juego la discrecionalidad y la subjetividad, que pueden lesionar de forma importante los derechos de las personas. Por ello, pretendemos que la decisión que adoptemos en cada momento sea válida para el resto de los casos que puedan llegar a darse, sin que deba influirnos la persona a la que le va a afectar la decisión, prevaleciendo los dos criterios que anteriormente he mencionado y expuesto. Por todo esto, el Grupo Socialista no nos queda más opción que votar en contra de esta propuesta, convencidos de que se pretende romper con este sentido de la equidad y que debe prevalecer para todos los trabajadores y trabajadoras municipales. Y, sobre todo, por la clara intencionalidad con la que ha sido presentada esta moción. Gracias. Muchas gracias, señora Acevedo. Pasamos al último punto del orden del día. Es el punto número 13, ruegos y preguntas. ¿Alguna formación quiere intervenir en este punto? Pues el señor Antxordoki, portavoz de AJPNV. Gauza bat esan egin zuke, antes de entrar en ruegos y preguntas, la intencionalidad de un grupo u otro la sacas tú eres juez, tú dices, tú haces, no sé, lo que a ti te parezca, le tiene que parecer a todos, tiene que ser ley. Bueno, Galdera, vale, ruegos y preguntas, vale, ruegos y preguntas. Esto es una explicación de voto que ha utilizado el Partido Socialista. Vale. Ustedes han utilizado el turno de intervención que han querido. Vale. No ha dado explicación de por qué ha votado en contra de la promoción interna. Voy ya. Bueno, beste gabe. La promoción interna, No, está recordado. Señora Acevedo, este tema se ha concluido. Es el punto número 13. Vale. Tiene la palabra el señor Antxordoki. Tiene la palabra el señor Antxordoki. Vale, ruegos y preguntas. Lehengo plenoan, egon duzian Urnieta bideko bizilagun mordoska bat, ez dakit zerbait egin ote zuen, badakit bildu zeatela, ez dakit iritzi aldaketarik izan dezuen, ez soluzioik eman dio zuen, hoxe jakin nahi nuke.
Muchas gracias, señor Anchordoki. Señor Naya, tiene usted la palabra. Gracias, señor alcalde. Bueno, dos puntos. Por un lado, nos gustaría saber cómo está el plan de accesibilidad. Antes el señor Valdivia lo ha nombrado, pero no me he quedado exactamente con lo que ha dicho. No sé en qué situación está. Si lo pueden, por favor, explicar. Y por otro lado, la web municipal. Me río porque dentro de poco va a quedar un año de legislatura y nos gustaría verla en funcionamiento antes de que acabara la legislatura. Muchas gracias. Naya, al señor Anchordoki decir que, como usted ha dicho, tanto el concejal de urbanismo como yo mismo nos reunimos con el representante de los vecinos de Urnieta-Bidea y planteamos las diferentes alternativas que preguntamos cuáles eran los caminos que ahora mismo se estaban utilizando para ir a los terrenos de esos propietarios de esas viviendas y tenemos que tomar una decisión. Todavía la decisión no está adoptada, por lo tanto no le puedo comunicar porque la decisión no está adoptada todavía. Y en relación a Aldu Lasarte Oriapuede, el plan de accesibilidad, ¿en qué estado se encuentra? Le puede responder el señor Valdivia, que es conocedor de ENDE. Se ha recibido un borrador, no, se ha recibido el documento. El otro día tuvimos una reunión con los redactores del plan de accesibilidad y lo están estudiando en la oficina técnica para hacer el respectivo informe. Y la última, la web municipal, pues lo mismo, más sonrojo que el que tiene usted tengo yo. Se presentó en la comisión correspondiente por parte de la empresa que está adjudicando el servicio y si usted tiene deseos de que se ponga en marcha, yo tengo más aún. No le puedo decir fecha, sabe que no es una gestión directa que estoy realizando yo, sino que está Iñaki Mujica en ello. Lo preguntaré mañana y se lo comunicaré al señor Ares, que está aquí en el ayuntamiento. Vale, pues sin más, damos por terminado el pleno de hoy. Muchas gracias a todos.